En algún lugar lejos de la ciudad, en una de las parcelas de campo más ordinarias, una fiesta alegre y bastante ruidosa. La casa de campo estaba decorada con coloridos, con guirnaldas. Si se miraba desde lejos podía parecer que la casa se ahogaba en luciérnagas. Una multitud de luces brillantes, se oía música alegre procedente de la estación. En medio de las voces divertidas y relajadas, se diría que hay adolescentes celebrando algún importante pero la casa no era propiedad de adolescentes, sino de un matrimonio que, viven juntos desde hace más de 20 años, decidieron dar una fiesta por primera vez. A simple vista podría haber parecido que los festejos eran para alguna ocasión importante y significativa demasiados. La música estaba demasiado alta en esa casa, pero la verdad era mucho más. Y lo que es más interesante, una pareja solía divertirse así todos los fines de semana. Todos los días libres del trabajo no se desperdiciaban en ellos. Y esta vez, la familia organizó una fiesta sin motivo, solo porque podían permitírselo, simplemente porque les gustaba la diversión y les gustaba ser el centro de atención. La ocasión serían absolutamente. Como muchos no celebran sus bodas o aniversarios, cada uno de sus días comenzó con un de sonrisas y terminó con el brillo de las luces en aquella fiesta en una casa de campo invitada a muchas personas, numerosos parientes de la pareja, amigos. Parecía que cada uno de los invitados se alegraba de estar allí y apoyaba plenamente el ambiente alegre de esta celebración, pero solo lo parecía a primera vista, de pie lejos de todos en sus brazos. Había una copa de papel de champán y una expresión de descontento en su rostro. El caso es que no había pasado recientemente por otro divorcio. La mujer conocía a los anfitriones de la fiesta. Un matrimonio desde hace más de 20 años, y durante 20 años se han hecho la misma pregunta. La cuestión de cómo lo hicieron, la propia esposa ha sido a lo largo de los años. Matrimonio no estaba destinado a ser feliz y duradero. Primer marido que cogió con la amante, el segundo marido resultó ser un fraude que solo quería engañarla y, para robar, el tercer esposo resultó ser un verdadero trabajador esclavo que no quería trabajar y, para traer dinero a la familia, y el cuarto la dejó sola porque le engañó. En sus casi 50 años, nunca ha podido encontrar la felicidad en su familia. La felicidad ajena le dolía en el alma. Conocía a Margarita y a Mijaíl en su juventud. Todos fueron juntos a la escuela de circo y todos esos años atrás, ella envidiaba su felicidad y su amor bebiendo un gran sorbo de champán. Ella, enderezarse al oír las palabras de su mujer. Michael sonrió también, manteniendo las manos sobre el acero y las de su mujer. Él, con la mano libre, hizo un gesto a su amiga invitándola a acercarse y a Luciak: Cuda, de verdad. Has estado desaparecido toda la tarde. No he sabido nada de ti. ¿Dónde has estado? Ludmila se acercó más cerca y sonrió discretamente. Sí, no tiene importancia. No estaba de humor. ¿Cómo estás? Suavemente preguntó. Como la vida familiar. La vida familiar, como todo el mundo, respondió Margarita versus sonriendo feliz. No recuerdo que haya sido de otra manera. Simis preguntó a su marido, guiñando un ojo. Asintió con la cabeza. Bueno, ¿dónde está tu prometido? Recuerdo que le invitamos. No eres la única. Estoy divorciada, respondió secamente Ludmila. Ayer mismo hubo un juicio por respuesta. Margarita jadeó. ¿Cómo es que Michael apoyaba a su mujer en él? Preguntándose, ¿qué pasa esta vez? No importa, miró a su amiga. Con algún tipo de astucia. Solo somos personas diferentes que no se miran a los ojos, Marguerite. Asentí con la cabeza. Sí, suele pasar. Pero no te preocupes. Te pondrás mejor. Ludmila, infeliz, chasqueó la lengua. Y tú no sabes, Margo, cómo suceden las cosas. Te casaste una vez y ya está. Bueno, tuve la suerte de conocer a mi amor en él, como estudiante, pero eso no significa que viva en una burbuja. Después de todo tenemos 2 hermanas y Miss G tiene un hermano. Conocemos a muchos amigos que conocemos. No hemos oído la historia. Por cierto, ¿qué tipo de matrimonio es el tercero o el cuarto? Dijo Ludmila. Te conozco desde que te conozco. No puedo entender cómo lo hiciste. Conseguido, a lo que Miss G aclaró cómo es que un matrimonio tan largo y, lo más importante, feliz. Mijaíl y Margarita se miraron y rieron al unísono. Es que nos queremos, dijeron al mismo tiempo. Volvieron a reírse. Estamos destinados el uno para el otro, y los dos replicaron con sus caras de felicidad. Ludmila se crispó mientras respondía alegre e irónicamente: no, en realidad. Dime cómo te las has arreglado para vivir todos estos años juntos y nunca en el FM su secreto. Liuska, no tenemos ningún secreto.
Somos tan compatibles como Ian riendo. Miss G respondió así que Margot se unió. No hay ningún secreto. Es solo que probablemente deberíamos. Suerte Luda puso los ojos en blanco. No respondas con generalidades. Necesito consejo sobre cuántos de vosotros, años juntos. No creo que haya ningún secreto para un matrimonio feliz. Pronto tendremos. Dentro de 5 años celebraremos nuestras bodas de plata, dijo Margot. No sé lo que quieres. Tal vez deberías haber mirado a nuestro león, pero recuerda cuando estábamos juntos en la escuela, parecía estar cortejando a. Luda agitó la mano con indiferencia en su dirección. Está todo claro. No querrás compartir tus secretos, se rió. Bueno, ¿cómo celebrarás tus bodas de plata? No me lo creo. Que gente como tú no tendría una verdadera celebración. Por supuesto que celebraremos a las madres. Dijo Miss G sonriendo, pero no te diré exactamente cómo quiero sorprender a Margot. Luda miró a la pareja entrecerrando los ojos. Creo que sé cuál es vuestro secreto, dijo ella de repente. Sí, ¿cuál es?, dijo él. Miss G, es que no tienes hijos, y al oír eso en la cara de Rita, la sonrisa desapareció de inmediato. Sus ojos cayeron y sus hombros se desplomaron. ¿Y de qué serviría eso?, preguntó. ¿Qué pasa con los niños? Vives tu vida a tu manera, no tienes ninguno. Marguerite se tapó los ojos durante unos segundos, pero no sabía qué hacer. Ojos y luego abriéndolos preguntó tratando de que su voz sonara benévola. ¿Qué es tú? ¿Tienes una hija que es una carga para ti? Por supuesto que no, respondió Ludmila, una hija es lo mejor para sucedido en mi vida, pero no lo entenderías. No eres la misma madre que eres. Tienes que reponerte y hacerlo. Fue mucho más difícil mirar a mi amigo con una mirada crítica durante un tiempo. Con una mirada, de repente se dio la vuelta y se alejó. Luda la siguió con orgullo. Con un sentimiento de satisfacción, sonrió socarronamente mientras se volvía de nuevo hacia Michael, que se quedó allí de pie indeciso y preguntó probándose una máscara de tonto. ¿He estado de alguna manera ofendió a nuestra Arique? Qué desafortunado, dijo con fingido pesar, pero, ¿por qué ella? Ofendido porque todo lo que dije era verdad, no puedo estar ofendido. Lo entiendes todo, lo entiendes todo, lo entiendes, Lucia, respondió el anfitrión del banquete. Sabes que la Ritka, siempre quisiste tener hijos. Si los hubieras querido, los habrías sacado de un orfanato, replicó. Margot no lo necesita. No soporta la responsabilidad. Solo quiere salir. Sí. Para divertirse, se ha rebajado, pero, ¿no eres tú igual? ¿No has soñado alguna vez con una familia llena de niños? Para pensárselo, dijo guiñando un ojo y se marchó de la fiesta instalándose para una sombra de duda en esta familia amiga. Miguel y Margarita eran de hecho compatibles entre sí, de hecho llevan casi 25 años felizmente casados. Muchos de sus conocidos se maravillaban a menudo de lo parecida que era la pareja, era el más puro. Cierto, cuando eran jóvenes a menudo bromeaban diciendo que tenían un cerebro para dos. Marguerite entró en la escuela de circo con un objetivo en mente, quería la fama. Quería ser artista y actuar en el escenario y sentir los ojos del público puestos en mí. Michael, cuando entró en la misma escuela, quería algo un poco diferente. Organizar los espectáculos en lugar de participar directamente en ellos. Se conocieron en la escuela de circo y se enamoraron desde el primer momento. Puede que Margarita no estuviera preparada para tal acercamiento de inmediato, pero seguía queriendo dedicarse a los escenarios, y él, pero su compañero de clase de entonces, Mikhail, era más que. Perseveró y se ganó el corazón de la bella Rita de una vez por todas. La pareja se casó antes de la graduación. En algún momento sus compañeros de clase dejaron de ser vistos como individuos. Una vez que se convirtieron en uno. Para todos, nadie los contaba por separado. Un día se convirtieron en Miss G. Margot, olvidando que una vez fueron extraños después de terminar sus estudios. Parecía que querían cosas muy diferentes. Mientras Marguerite soñaba con el escenario, Miss G soñaba con organizar y decorar mejor este mismo escenario. Con tal una idea maravillosa entró temporalmente en sus cabezas. Abrieron su propia agencia de vacaciones y han dedicado su vida a este negocio. Al principio, la joven pareja estaba como los únicos empleados de su pequeña empresa que anunciaban activamente sus servicios. Poco a poco empezaron a aceptarla. Se gastaban todo el dinero en atrezzo, comprando todo tipo de disfraces. No solo eran el padre Escarcha y la doncella de nieve y héroes infantiles. Cuentos de hadas y Looney Tunes y Sally Bean y todo tipo de travesuras de Halloween y elfos y enanos.
Incluso eran personajes de películas famosas y parodias de estrellas del pop que se probaban. Con el paso del tiempo, su agencia se fue ampliando con el paso del tiempo. Había actores contratados interpretando los papeles principales. Michael se retiró rápidamente del negocio. Relacionados con los resultados de la organización Marie, a su vez más. Durante años queriendo llamar la atención sobre sí misma, queriendo brillar pase lo que pase. Que tras 10 años de duro trabajo, su negocio ha crecido hasta alcanzar proporciones sin precedentes en él. Ya tenían en nómina a varios actores profesionales e incluso consiguieron abrir una pequeña cadena de tiendas, vendiendo atrezo para fiestas y espectáculos cuando ambos eran mayores. A los 30 años, casi todo el mundo se pregunta lo mismo. Es hora de pensar en los hijos, decidieron un día, pero Dios se la tenía jurada. Resultó que no estaban destinados a tener hijos durante los primeros años de quedarse embarazada, pero como resultó imposible tras 3 años de intentos infructuosos, acudió al asesoramiento y descubrió lo aterrador. Era infértil. Durante meses la joven se aisló del resto del mundo, cayendo en una depresión, pero el cariñoso y su fiel marido la ayudó a superarlo, y la idea de ser padres era algo que ellos, olvidados para siempre desde entonces, se han dedicado por entero a trabajar y cuando su negocio se acercaba a su segundo aniversario, se convirtió en un verdadero. La pareja modelo incluso intervino en conferencias compartiendo su experiencia con los jóvenes, explicándoles cómo desarrollar su negocio desde cero. Fueron verdaderos adictos al trabajo, pero nunca olvidaron divertirse. Misje y Rita. Y su casa siempre estaba llena de invitados cada fin de semana. Pasaban su tiempo positivamente en la naturaleza, en el balneario, o incluso yendo al cine de compras o al restaurante. Sus fiestas eran consideradas las mejores de la ciudad y eran conocidos como los mejores organizadores y simplemente gente divertida. Cada uno de sus días fue como un día festivo y cada día festivo era como un verdadero festival. Eran conocidos como gente imprudentes, frívolos y gregarios, pero pocos sabían lo que tenían que hacer. Margot no había pensado en quedarse embarazada en años, pero en ese momento, el momento en que se enteró de que no iba a ser madre, fue un auténtico mazazo para ella. Cuando tenía 20 años, ni siquiera había pensando en la familia y los hijos, soñando solo con la fama. Cuando cumpliera 25 años podría, diciendo que pensará en tener hijos a los 30. Marguerite tampoco estaba preocupada, decidiendo que aún no era el momento, pero a los 33 años. Tras descubrir su enfermedad, se dio cuenta de que la felicidad de la maternidad ella nunca tendría. A la experiencia a menudo se consideraba a sí misma como una mimada, como tienen razón y algún tipo de mal. Mirando a sus hermanas menores, cada una de las cuales tenía 2 hijos, se sentía como. Le ha llevado años aceptarse a sí misma y tener una vida normal. Fue entonces cuando decidió que iba a ser, si no la mejor madre. ¿Qué mejor tía para sus sobrinos? Misje también tenía 2 hijos sobrinos. Sus parientes los consideraban Lucy y Ti, y siempre esperaban su aparición en él. Al principio de sus carreras a menudo se hacían pasar por magos. Los niños en cuyas fiestas actuaban los creían lo mejor de lo mejor. Por una larga manera de recordar su actuación, Misje y Margot a menudo jugaban Papá Noel y la doncella de las nieves, y después de un tiempo en sus carreras, es como si realmente se convirtieran en estos personajes suyos. Amado o toda la parte de Ma estaban a punto de celebrar sus bodas de plata. 25 años de vida en común. Huelga decir que la preparación de una celebración inusual y colorida. No olvidaron sorprenderse mutuamente diciéndole a su mujer que va a otra ciudad a comprar al por mayor para sus tiendas. Mibi. Hacer un viaje importante a otra ciudad, pero en absoluto para ir de compras. De hecho decidió preparar un extraordinario, un regalo, porque la pareja se conocía bien. Misje sabía lo que pasaba. El mayor sueño de su mujer desde que era pequeña, Margot soñó que érase una vez para actuar solos ante un gran público en su aniversario de boda. Misje se ha dado cuenta de que es hora de poner en práctica esta meta. En un lugar adecuado en otra ciudad para que hubiera menos posibilidades de que su mujer reconociera la gran sorpresa de Nico, encontró un lugar adecuado y condujo una larga negociación para alquilar este local para la actuación de Margot, aunque Margot nunca llegó al gran escenario. Y actuando durante las vacaciones, ha estado, ya se fue. Ha pasado mucho tiempo desde que he tenido que para mostrarte cómo entrenar manteniendo tu cuerpo fuerte y sano, y también tenía su propio número acrobático totalmente preparado que soñaba con mostrar al público algún día. Una vez acordado el lugar de la actuación, Misje comenzó a prepararla. Que los ponentes ni siquiera conocían. Un par de días antes de las vacaciones, Misje, tras avisar a su mujer de su marcha, Margot salió y mantuvieron una conversación inusual.
¿Y tú realmente necesitas irte ahora? Ella se recostó cansada contra la puerta en el pasillo viendo a su marido fuera. Tal vez podamos salir más tarde. Margot, ¿qué pasa? Antes te encantaba estar solo. A mí me encantaba. Pero últimamente, me he encontrado a mí mismo. No me encuentro muy bien. Quizá pueda dejar de comprar. No me encuentro bien. ¿Sentir lo que te pasa? Soltó la bolsa y se acercó corriendo al. La esposa no lo hizo. Ella retrocedió. Usted me malinterpreta. Físicamente, me siento como, vale. Pero mentalmente, últimamente me siento un poco ansioso. Literalmente no sé a dónde ir. El mismo porque Marguerite lo que pasó tomó las manos de su esposa con insistencia y, la miré a los ojos, recordé lo que dijo Lucia, me dio un fuerte suspiro. Ella parecía estar diciendo todo esto por una razón, pero lo que dijo no lo recuerdo, dio un paso atrás un poco. Me puse nerviosa por los niños. ¿Recuerdas el tono de voz que utilizó como si me estuviera poniendo un trineo delante? Ahora no puedo sacarme de la cabeza esa conversación con Luda, y me acordé, se rió entre dientes. No puede encontrar un hombre. Por eso se está volviendo loca. No, no es eso. Es solo mi imaginación. Olvídalo. Olvídalo. No. Dilo. Dilo, dijo. Dilo. ¿Qué pensabas que estaba a punto de salir de casa? No dejemos eso abierto. Me pareció que estaba siendo coqueta para humillar, ya sabes, ese no es el punto. Lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, pero no puedo quitármelo de la cabeza. No te preocupes, me dijo. Mi marido y tiró de mí para abrazarme. No es momento para nervios, nos espera un gran día. Recuerdo que ella contestó y un segundo después su conversación fue interrumpida por el sonido de un mensaje de texto. Margot metió la mano en el bolsillo de su bata de seda y arrugó el entrecejo al leer la entrada. Mensaje, ¿quién está ahí? Miss G le preguntó algo que ver con el trabajo y no ella de alguna manera. Hipo nervioso entonces, ¿cuándo vuelves? Interrogó con interés. Miró incrédulo a su mujer, ¿y qué tienes ya en contra de mi viaje que hizo? Un paso amplio para mirar la pantalla de su teléfono móvil. Pero la esposa con un rápido movimiento de su mano. Cerró el teléfono y se lo volvió a meter en el bolsillo, besó a su marido y contestó, no me gustaría que te fueras, pero si es necesario, lo hizo. Pausa, ¿cuándo volverás? Insistió una vez más en un viernes, respondió confiado por alguna razón al médico. ¿Quién te ha escrito? Algo raro, sonrió con su encantadora sonrisa. Se colocó un mechón de pelo rubio detrás de la oreja a Len que solo preguntaba cuándo podría conocerla. ¿Qué Len que era? Respondió con sequedad y seguridad. ¿Te acuerdas de ella? Pues bien. Vale. Volvió a acercarse a esposa y la besó en la frente. Bueno, me voy. Adelante. Sonrió y se dirigió hacia la puerta para cerrarla. Esa misma tarde Miss G se sentó en el avión y se fue a sus negocios secretos mientras estaba sentado en el aeropuerto. Margosa se comportaba de forma extraña, pensó. Parece sospechar, pero a su llegada todas las dudas parecieron desaparecer, estaba inmerso en el proceso. De organizar el concierto se olvidaron literalmente de todo cuando se montó el local. Alquilado incluso las entradas para la actuación de Marguerite están casi agotadas. Satisfecho, Miss G se fue a casa con antelación para no levantar sospechas. Hice una pequeña compra para su tienda y mientras seleccionaba la mercancía me surgió una broma para su amada esposa. Regresó 2 días antes de lo que le dijo a Rita, habiendo filmado 2 noches en un hotel. Empezó a preparar la broma, se le ocurrió un plan para animar a la esposa y dejar que se relaje un poco para que en medio. Nico, pero el arte de aplicar el grim le era más que familiar al estar en un pueblo. Se compró un traje de médico para su talla y pinturas para maquillarse mientras en el hotel se maquillaba cambiando su cara a una irreconocible y llamó a un taxi de vuelta a la casa. El plan era ir a su casa bajo y dicen que los vecinos se quejaron del ruido. Luego planeó fingir su detención, decir que la llevaban a la Casa Blanca y llevarla a un hotel que había alquilado para celebrar sus vacaciones antes de tiempo. Cuando Miss G llegó en personaje a su casa, entró tranquilamente en el piso y fue en busca de su mujer. ¿Cuál fue su sorpresa cuando encontró a su mujer fuera de la cama a destiempo en el dormitorio y todo iba bien, pero Margot no estaba sola en su nido familiar? Entró en el
el dormitorio y se quedó literalmente atónito al encontrar una pose característica en su cama. Su mujer llevaba un traje de látex negro, con la cara medio oculta por una máscara en su mano sostenía un látigo muy reconocible y en la cama yacía un hombre desconocido. El mequetrefe estaba esposado a la cabecera. El hombre estaba casi desnudo, y si el rostro de su mujer estaba oculto tras una máscara, el suyo, se podía ver con más detalle que el hombre estaba en un trance en el que se encontraba. Solo pudo batir los ojos sorprendido y mirar fijamente a Margot en cuanto Misje estaba a punto de abrir la boca y hacer un verdadero escándalo. En su garganta pasó un calambre y no le salía una palabra, y es que un mejor. Miró al amante de su mujer y de repente lo reconoció como uno de el hombre más respetado de su ciudad. Matvey Leonidovich poseía una cadena de autopistas, fregaderos de cafetería de hotel y también fue miembro de la legislatura. Y por supuesto un hombre muy rico. Misje y Margot han tenido varias ocasiones. A continuación se ofrece un ejemplo del tipo de comportamiento que puede encontrarse en él. Era actriz en el teatro local y Matvey y ella tuvieron 3 hijos de los niños y era considerado un hombre de seria integridad y familia. Misje volvió la mirada hacia su esposa, tal vez no era ella en absoluto y solo estaba, pero al echar otro vistazo a aquel cuerpo dolorosamente familiar, se dio cuenta de que para justificar no había forma de que su traje de látex consistiera en un sujetador de 2 piezas y largas. El marido infiel logró detectar un tatuaje en la parte baja de la espalda que ella se había hecho. Margot es una universitaria que repugna a su amante con alguna rareza. Incluso un baile espantoso de vez en cuando lamía la cama pero luego volvía. Para azotar a un hombre, pronunció frases extrañas de todas las maneras posibles. Lo siento, pero lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Consiguió sacudirse el susto, gritó con todas sus fuerzas, ¿qué está pasando aquí, Margot? Puede que por fin se hayan dado cuenta de que no eran los únicos en el dormitorio absortos en el proceso. Amantes se volvieron y miraron temerosos al que había irrumpido en la. Margot se quedó inmóvil, incapaz de moverse. Gritó en voz alta: ¿Y quién diablos eres tú? ¿Cómo has entrado aquí? Misje indignado. Marguerite, no eres tú misma. Creí que no te reconocería. Qué pena, dando un paso atrás. De shock, Margot se acercó rápidamente al armario y con un movimiento fluido bebió la bata de Sei. Como avergonzada, ¿quién eres?, le preguntó. Voy a llamar a la policía, con amenaza en la voz, gritó nerviosa a Misje. Rió, miró al amante de su mujer, que no había dicho una palabra, y, enfadándose aún más, sacó la mano hacia adelante para señalar con el dedo al hombre y avergonzarle llamándole por su nombre. En el momento en que extendió los brazos se dio cuenta de que llevaba una bata blanca y de repente, recordó que estaba en la cara, se retorció con una mueca de rabia y voy a decírselo a mi mujer, la amante de Margot. Abrió la boca sorprendido, pero no pudo pronunciar ni una sola palabra se decidió a contestar a Marguerite, que entornó los ojos y dio un paso hacia el interior de la habitación. Al lado de su marido. Misje, ¿es usted? En voz baja, con un miedo audible en su voz, le preguntó. No, mierda. Papá Noel se rió nerviosamente, cayendo en el matrimonio de Margot de 25 años. Andiel Lee. ¿No reconociste mi voz? Agitó las manos como negándolo. Lo que pasó, no, gritó con lágrimas en los ojos, Misenka, no es eso. ¿Qué pensaste? Sí, ¿qué pasa? Con el sarcasmo en la voz, hizo una amplia gesto con las manos. Probablemente le sudaba la cara, porque el grime empezó a gotear a la fuerza. Tiró al suelo el maletín de médico que había estado sosteniendo todo este tiempo y gritó de frustración: 25 años de matrimonio y esto es lo que el regalo que me hiciste. Maldita sea. A un amante abusivo, parece que le gusta. Te quería. Confiaba en ti. Creía que eras mi alma gemela. ¿Quieres calmarte, por favor?, dijo con severidad. A él: Margarita, no digas cosas que puedas lamentar. A cambio. Misje apretó con fuerza puños, su corazón apuñaló y un velo rojo se levantó delante de sus ojos. ¿Todavía estás? ¿Te atreves a decirme lo que tengo que hacer, zorra?, dijo apretando los dientes. No fue mi intención, no fui yo, déjame ir. Desatarme las manos. Su voz sonaba estrangulada y perdida, apenas podía, y miró de nuevo a su marido. Misenka, estoy por ti, te lo explicaré todo. Misje no paraba de enfadarse. Porque me explicaras que no me estabas engañando. Ni en la víspera de nuestro aniversario y estás engañando con un pervertido. Matvey está con Miró al ayudante del sheriff con disgusto. Te respetaba, pero me parecía que Matvey Leonidov no era del todo el mismo. Intentó responder algo, pero su lengua, terriblemente trenzado y no estaba claro lo que decía, también estaba borracho o apedreado hasta la médula. Misje gritó literalmente morado de rabia.
Me habías engañado y escondió los ojos avergonzada, se apartó del tiempo ajustándose la bata y ni siquiera sabía qué hacer en esta situación. Cariño, te lo explicaré todo. Solo repetidamente en este momento el amante de Marguerite volvió a levantar la voz tan, como todo este tiempo que estuvo atado a la cama no podía ni moverse, empezó a mover los brazos débilmente y dijo, «Desátame mistress». Oyó el último comentario de Madby y Miss G perdió todo autocontrol como un, «¿Has llamado a mi mujer?», preguntó mientras se acercaba al hombre y se arremangaba la camisa. Margot se abalanzó sobre su marido. Miss G no lo hizo. «Lo siento», gritó ella, tendiendo las manos a su marido e intentando detenerlo. «No me toques», le contestó Miss G y de repente, se congeló en el sitio, se agarró el corazón con la mano y empezó a hundirse lentamente en el suelo. Algo que Miss G Misenka gritó entre lágrimas. Se abalanzó sobre su marido tendido en el suelo y empezó a examinarlo, arrancándole la bata. «Miss G, ¿estás enfermo? ¿Que tienes un dolor?» Mikhail no podía responder, su cuerpo paralizado y sus labios congelados con una mueca despectiva, murmuró algo ininteligible y se desmayó. Al ver esto, Margot corrió inmediatamente a buscar su smartphone, temblando de terror, llamó a una ambulancia. Son los protagonistas de toda esta escena, ya que han llegado a la escena En cuestión de minutos, Margot no tuvo tiempo de asearse y cambiarse, y la tripulación entró al piso de la pareja, apenas pudo contener la risa cuando vio lo que realmente ocurría allí. De hecho, eran comprensibles, pues se encontraban ante tal panorama de un diputado muy famoso vestido con un disfraz ridículo atado a una cama por un ausente demente. Miró a los médicos de un lado a otro de la habitación como si no entendiera lo que había pasado. Estaba intoxicado o bajo los efectos de algún tipo de medicación. También había llanto y un hombre en bata blanca estaba tumbado boca abajo con una gruesa capa de maquillaje goteando y un maletín de médico de juguete al lado. Si ese hombre estaba consciente y no requería atención urgente, probablemente el médico de guardia se habría cacareado al ver Miss G sufrió un derrame cerebral tras ser trasladado de urgencia al hospital. En ambulancia al hospital por la oreja el médico se quedó para rellenar papeles y, mientras miraba atentamente a Margot, tosió torpemente en su puño, atrayendo a la atención de la infeliz mujer. Cuando ésta levantó hacia él sus ojos llorosos, el médico preguntó suavemente a Marguerite, «Alexeevna no pude verte antes». Miró temerosa al doctor. Y desvió rápidamente la mirada. No podían. Era médico. Con aparente interés. «Bueno, estoy seguro de que no, porque estás en el negocio, organizando los festejos junto con su marido Michael. Acababa de ser llevada al hospital». Sí, el rostro de Marguerite rápidamente pareció parpadear, un matiz de enfado, pero digamos que como es lo que pidió el médico. «Salpicar sobre la copa del mundo», dice el médico, se cruzó de brazos sobre su pecho. «¿Cree usted que usted tiene derecho a juzgarnos?». El rostro del médico se puso serio. «Sí, lo tengo», respondió, «y probablemente no lo recuerdes, pero yo recuerdo que tenía 8 años. Actuaste en la fiesta de cumpleaños de mi hija el otro día. ¿No quieres confundir la vida personal con el trabajo, o estás diciendo que estoy mal?» Manejó el papel, sacudió la cabeza decepcionado. «No, con la has hecho tu papel perfectamente, pero si supiera qué clase de hombre divertido jugar con nuestros hijos, yo nunca iría a su oficina». «Eres pervertidos marido, sus cosméticos. Se está probando ropa de mujer. Y tú tienes este aspecto. Y ese hombre. Tienes lo que un trío». «No es algo que no entiendo y no quiero entender y no quiero que los niños han estado saliendo con gente como tu». Margot estalló. «En primer lugar, mi marido estaba en el maquillaje, no maquillaje de mujer como el que te pones en la cara, y en segundo lugar no eres tú. Es asunto nuestro y no tienes derecho a hacer nada al respecto». Condenar o hablar de lo que pasó aquí, el hombre se enfadó después de «y no tenéis derecho a trabajar con niños pervertidos como deberíais». Que se sentara en silencio y mantuviera la cabeza gacha. «Ah», escupió bruscamente a un lado, indicando Marguerite todo su disgusto. Puso los ojos en blanco. «Cuando dijiste que celebró la fiesta de cumpleaños de su hija hace 8 años, así que ya es mayor. Tú ocúpate de tus asuntos, haz tu trabajo. Nosotros haremos el nuestro». «Bueno, ya sabes, lo es. Tengo un hijo que está creciendo y hace poco mi mujer me sugirió que me pusiera en contacto con su empresa para darle una fiesta de cumpleaños, pero después de lo que he visto, no volveremos a ir contigo». «Sí, por favor». Encendió Marguerite. No habíamos cenado en la negativa de uno que él tenía de alguna manera malévola. Se rió. No te dejaré trabajar más con niños». «Tienes razón. No lo haré. Contar a los demás lo que he visto hoy, pero créeme, lo dejaré claro.
darte cuenta de que no te dejan acercarte a los niños, puedes hacer lo que quieras organizar. Vacaciones para adultos. Pero ya no estás con los niños. Yo me encargo de eso. Marguerite hizo lo que pudo. Se dio cuenta de que el médico se equivocaba, pero no quería discutir con él en absoluto. Doctor, escúcheme por favor, dijo. Se volvió encantadora y mi marido y yo no habíamos actuado en una fiesta navideña en mucho tiempo. Más actores especiales infantiles, y lo que ha pasado hoy aquí. Indecoroso, pero créeme, no es nada a primera vista, sonrió. Por favor, cuide de mi marido. Y podríamos hacerle un buen descuento en él. ¿De la fiesta de cumpleaños de tu hijo, tratas de sobornarme? Se enfadó. Aún más, ¿y por quién me tomas? Por supuesto que cuidarán de tu marido, pase lo que pase. Lo que ha pasado hoy, no voy a cooperar a cualquier precio con vuestra empresa, pervertidos. Y eso fue todo lo que dijo, siguió sonriendo a través de las lágrimas. Podemos tener unas vacaciones gratis. Entonces él resopló con desdén. Todo lo mejor para ti, Margarita Alexeevna, recibirás una llamada más tarde con una actualización de tu estado. De tu marido, y con eso se levantó y miró a su alrededor desafiante y sacudió la cabeza. Y salió de la casa del circo después de que Marguerite cerrara la puerta atrás de sí. La puerta se limpió cansadamente en la cara, su corazón seguía latiendo frenéticamente y en su cabeza, confundidos por lo que va a pasar con nuestra reputación, con preocupación. Pensó después de todo lo que había pasado, no podía recuperar la calma. Y cabeza fría, Misge, ¿qué creía que estaba pensando? No acertó. Pánico en sus manos, la mujer fue al baño, se lavó el maquillaje y se dio una ducha rápida enviándola al fondo del armario cada 2 por 3. Cogió el teléfono entre las manos, esperando a que llamaran del hospital. Es terrible como está. Ahí está mi amor en el despertador, pensó, dándose cuenta de que apenas podía dormir después de todo lo que había. Decidió arreglar la casa lo primero que hizo. Se dirigió al dormitorio, entró y casi se sobresalta. Uno de los principales actores en toda esta situación sigue atado en él. Matvei Leonidij estaba tumbado en la cama con un terror salvaje en los ojos. Margot corrió hacia él y, lo siento, empezó a balbucear, por el amor de Dios. Lo siento, estoy tan avergonzado que me olvidé de ti, Matvei Leonidij. Jurando, cuando le soltaron las manos, empezó a frotarse las muñecas con visible enfado mirando al Marguerite. ¿Qué significa eso?, gritó, aún tartamudeando un poco al decirlo. Margot abrió la boca para replicar, pero la fatiga se apoderó de ella. Con renovado vigor, y ella solo agitó la mano en su dirección mientras empezaba a liberar sus piernas del mismo destino que sus brazos. Eso significa que ahora estoy en un gran problema, dijo, lo que preguntó. Matvei sacudiendo la cabeza. No, por favor, explícame que el circo de Margot es completamente. Soltó al hombre y se sentó cansadamente a su lado, con lo que mi marido vio lo que él no vio. Habrá visto, respondió ella, tapándose los ojos con cansancio, a su marido. ¿Y qué habrá visto? ¿Y qué clase de médicos eran? El prisionero de Matveev no paraba de hacer preguntas. La cama y se tambaleó para encontrar su ropa. ¿Qué llevo puesto?, preguntó de repente. Estaba visiblemente nervioso y se tumbó en la cama junto a Rita. No en un, incapaz de mantenerse en pie por más tiempo. Estaba cansada, dijo el utilero. ¿Y mi marido qué? Y llevo 25 años casada con él, respondió Margot en un tono que sonaba explicando cosas básicas a un niño pequeño. Nos vio así y pensó que le estaba engañando. Miró a Matvei con atención. Si no llegas a casa, pasaré la noche. Sigue sentado en la cama. Se agarró la cabeza. ¿Y si me reconocen? Y yo así, dijo nervioso. Groun, porque su marido llevaba una bata de laboratorio también. Él es un médico también, no sé. No te preocupes, Matvei Leonidij. Gimió aún más larga y miserablemente. ¿Qué es todo esto, Margot? Pregunta. ¿Qué estoy? No entiendo nada. Yo también estoy callado. Tampoco entiendo nada. Créeme, quédate a dormir aquí y me iré a la otra habitación. De todas formas no dormiré esta noche. Con esas palabras se levantó de la cama con intención de marcharse, pero Matvei consiguió agarrarla del brazo. Espera, empezó, apretando la muñeca de la mujer en un. No recuerdo nada. No recuerdo nada. No recuerdo nada. Como tú y yo encontrándonos en el café, pero no planeé nada así. Estoy casado con una mujer maravillosa y 3 hijos y estamos bien. No lo entiendo.
Usando la fuerza, Margot consiguió arrancarle el brazo. «No te voy a explicar nada», me gritó en un santiamén. Sabía que no terminaría bien. No. Quería gritar algo. Pero de repente se agarró la cabeza. Le hizo una pregunta muy extraña. «Pregunta, dime si tú y yo alguna vez tuvimos algo», preguntó perplejo. Matvey Margot solo dio un respingo en respuesta y lanzó una última mirada antes de que se abriera la puerta. Se cerró de golpe detrás de ella. «Pregúntale a tus compañeros. Pregúntale a tus compañeros». Eso fue lo último que dijo. El hecho de que Margarita no era muy diferente de Matvey Leonidevich, y que no tenía ni idea de lo que estaba pasando en su vida. Con una fantasía propia por eso, en vísperas del gran día, decidió, prepárele un regalo especial. Durante los últimos años, su marido ha soñado con, pero no conseguía reservar la cantidad de dinero necesaria para, tenían que comprar una cosa u otra. Por supuesto su familia no, el coche de sus sueños de Michael era más un capricho que una necesidad. Era su sueño azul, así que no tuvo mucha prisa en comprar durante mucho tiempo. El análisis de Margot concluyó que el coche soñado que le regalaron en su aniversario, la boda sería un gran regalo. Entonces se enfrentó a un nuevo reto, como: asegúrese de que su marido no se da cuenta de su sorpresa. La cosa es que el presupuesto. La familia tenía en común y cualquier compra grande habría sido inmediatamente notada por él. Entonces, Margot ha ideado su propio plan especial. Ha decidido que va a empezar a ganar dinero en secreto de su marido para sorprenderle con un regalo para darle las gracias por todo. Llevaba mucho tiempo pensando en cómo podía ganar dinero rápidamente y sin demasiadas. He tenido todo tipo de pensamientos, desde comparecencias privadas en reuniones a puerta cerrada, un partido dudoso para organizar su propio negocio personal, pero ninguna de estas opciones se ajustaba a sus frecuentes apariciones. Se revelarían rápidamente. Al fin y al cabo, la familia era muy conocida en círculos reducidos, pero los negocios exigían. Margot encontró la manera perfecta de ganarse la vida, se dedicó a la llamada. Los clientes de la broma eran hombres muy militantes que contrataron a Margot para gastar una broma a un amigo o socio. La idea era que la persona original, la persona para la que se planeó la broma, fue drogada con un sedante suave por sus amigos y luego, cuando la persona fue de la chuleta, se lo llevaron a Marguerite o ella misma lo conoció y, llevado a cualquier lugar preestablecido, entonces Margot encendería todas sus encantos y sus habilidades. Se puso un traje de látex, vistió a su cliente y puso una cámara oculta en un rincón del dormitorio. Margarita se comportó ante la cámara como una verdadera ama de las películas de adultos. Es brillante interpretando a la mujer que azota a sus clientes, humillando verbalmente de todas las formas posibles, usando frases y expresiones graciosas. Por supuesto, no había ni podía haber intimidad entre ella y la víctima de la broma. Tan como el hombre estaba drogado con un sedante suave, apenas entendía lo que estaba pasando y tenía poco o nada que recordaba al día siguiente. Vagos recuerdos, si es que conservaba alguno, parecía, de tales travesuras con los restos de los maravillosos sueños que Margot había estado jugando. El papel de la ama ante la cámara, humillación divertida de su pupilo cuando el vídeo adecuado. Llamó a sus amigos y les pidió que le recogieran. Eran muy influyentes y tenían mucho éxito, y ese era el chiste. Como si algún importante director se viera de repente en vídeo tumbado a los pies de una poderosa mujer que la humilló de todas las formas posibles. Y por supuesto estos vídeos no fue a ningún lado, siendo solo una broma para otra bochas mezquinas temas y la publicidad de Nick, dado que ninguno de los clientes entonces no quería la totalidad de la actividad. Se mantuvo en secreto, de modo que, gracias a sus inusuales ingresos, Margot casi consiguió ahorrar para un regalo. En el caso de Miss G, cuando se enteró de que su marido se iba de viaje, cogió el suyo del último cliente de Matvey Leonidevich, que fue ordenado por sus compañeros y está a punto de ir al PNI. Que sabía que su cónyuge la pillaría haciéndolo mañana. Miguel tuvo un derrame cerebral y Margarita también. Avergonzada de que fuera enteramente culpa suya tener una conciencia tan culpable. Porque ese coche ya no le servía a Miss Che y lo único de lo que valía la pena hablar. Estaba preocupada por su salud y su pronta recuperación, y ese médico que amenazaba con socavar sus 7 en todo. Marguerite estaba deprimido, esperando a que a Michael le permitieran ir al hospital de Margot. Dejó todo y se subió a su coche cuando ella ya estaba allí. Estaba a punto de ir a la sala. Se dio cuenta de algo extraño. Todas las personas que vinieron a su manera, literalmente, no lo hizo.
Le quitaban los ojos de encima, examinaban a Margot con juicio y meneaban la cabeza incluso en él. Tuvo unos minutos para registrarse en la recepción del hospital antes de que la fichara como invitada. Margarita tuvo cuidado de no prestar atención a las reacciones de los transeúntes. ¿Quién sabe lo que tienen en la cabeza? Estoy segura de que todo es cosa mía, solo pienso que estoy metiendo la pata, intentó tranquilizar a Margot. Se puso los cubrezapatos, se puso una bata de hospital sobre el albornoz y se fue por allí. Se dirigió al ascensor y pulsó el botón. Y esperó a que la llamaran. ¿Cuál fue su sorpresa cuando fue recibida por su vieja amiga Liusia Liuska? La expresión de Margot adoptó una expresión de sorpresa. ¿Qué estás? Aquí estás haciendo un amigo, tienes a alguien enfermo también. Ludmile, que era igual de malo. Sorprendida por este encuentro, se encogió de hombros al principio. ¿A visitar qué? Preguntó Margot perpleja. ¿Qué quieres decir? Tuve la oportunidad de visitarle, así que vine enseguida, pero ¿cómo sabes que mi Misge yace aquí? ¿Has estado aquí? A él, Lucy sonrió con la comisura de los labios. Quizá él también, dijo crípticamente. ¿Qué te importa, Margot? Sabes que después de lo que le hiciste a nuestra Misge probablemente ya no quiera hablar contigo, y mucho menos ser tu amiga. Marguerite se quedó helada perpleja. Preguntó con rudeza y frialdad. Hizo que, ¿cómo sabes siquiera él, que algo había pasado entre nosotros? Y Liusia se rió. Mi querida lo sabe. Lo que pasó entre vosotros dos a estas alturas casi todos los que siguen preguntando a Rita son todos. Sin entrar en detalles, Ludmila respondió. Ya he visto Griska también, él también está en completo estado de shock. Y Dimka venir, yo no soy nadie de. No esperaba esto de ti, Rita. Siempre dije que eras una mujer. Tartamudeó media palabra, pero no importa. Grisa, el hermano de mi osito. Rita preguntó a Rita Dima o a mí cuando tenían tiempo de llegar hasta él, porque los médicos había sido autorizado a visitarlo hacía apenas una hora. Eso es lo que tú crees, respondió Luda, orgullosa levantando la barbilla. No me retengas. Ve a ver lo que le has hecho a su marido. La proverbial zorra de Margot, que no tenía ningún sentido del decoro, agarró a su amiga bruscamente por el codo. Espera, Siseo, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo sabes lo que pasó entre nosotros? Es Mische realmente. Os lo he contado todo. ¿Por qué habéis ido todos a verle y yo acabo de llegar? Y dime a qué demonios te referías cuando decías que siempre, sobre mí. Dijo que Luda trató de salir de la, pero no tenía fuerzas para ello. Suéltame, gritó. Me dijo que no eras digno de un osito de peluche. Eres un caprichoso, irresponsable, y ni siquiera eres. ¿Qué ve en ti? Dijo Margot, espetándole y apretó el codo de la mujer con tanta fuerza que ésta chilló. ¿Siempre has sido así? Preguntó amargamente Liuska, mirando a los ojos de su exnovia. Pensé que estábamos juntos. Amigos de verdad, respondió ella con un bufido. ¿Por qué solo te invitaron a ti? Hoy no sé, tal vez Miska te pidió que lo alejaras de él. ¿No pensaste así? Déjame ir. Ya he dicho demasiado. Marguerite aflojó su agarre y dejó que la gente. Vete y no vuelvas a acercarte a mi marido. Eso está claro, por supuesto. Margarita respondió con una sonrisa socarrona. Liuska Margot miró a su amiga con fijeza. Preguntándose si alguna vez habían sido realmente amigos, se las arregló para tomar ella misma y finalmente entró en el ascensor. Mientras buscaba la habitación correcta, se vio superada por la duda. ¿Es cierto que todos estos años hemos sido tan felices? Filosóficamente reflexionaba Marguerite. Estaba completamente confusa en sus pensamientos. Estaba tan avergonzado de Mische por lo ocurrido. Pero, por otro lado, ¿por qué se les escapó? Se sintió ofendido, pero ni siquiera la escuchó. Liusia no tiene desperdicio. Pensé que le había echado el ojo a Miska. Ahora está esto. Margot pensó en su corazón después de encontrar la habitación adecuada. Margot se quedó de pie delante de ella durante mucho tiempo. Vacilaba en entrar cuando se recompuso y abrió la puerta principal. La vista de su marido la enfurecía tanto que en los pocos días que llevaba, no solo perdió 20 kilos de peso, sino que envejeció alrededor de un año. A los 30 el lado derecho de su cara estaba paralizado, su pelo parecía haber desaparecido. Enseguida las lágrimas asomaron a las comisuras de sus ojos y empezó a hablar en voz baja y con remordimiento en la voz. Misenka, por favor, perdóname por cantar. ¿Usted que usted vino con un esfuerzo secamente y groseramente? Le preguntó. ¿Cómo es? Porque Margot se preguntó. Después de todo, soy tu mujer.
Él la miró ahora, su mirada espeluznante. A comisura de su boca se deslizó hacia abajo una ceja, se cernió sobre su ojo, frunció el ceño. El lado de su cara que estaba paralizado permaneció inmóvil y todo su aspecto, mucho más que si hubiera pedido: te odio, Rika, lo has arruinado todo para mí. La vida de Margot corrió hacia él para recostar su cabeza sobre sus hombros. Levantó la mano terriblemente despacio con un esfuerzo, pero con mucha confianza miró a su alrededor. Con otra mirada de odio, quiso decir algo más, pero no pudo. Para hacer frente al espasmo en su horror y no había manera de detenerla. Lágrimas en su cabeza. Todo era mi culpa. Ella lentamente ignoró la objeción, se acercó a él y se sentó suavemente en el borde de la cama de Mist. Permítanme al menos explicar a cambio de la mitad de la cara de Misge arrugado en el desprecio. ¿A explicar lo que? Preguntó finalmente. No te he engañado, dijo Margot. No me he acostado con nadie, nunca me he acostado con nadie. Rita siguió poniendo excusas. Era una broma, ya sabes, estaba ganando dinero para comprarte un regalo. Para el aniversario. Por favor, créeme. Si quieres preguntarle a Matvey, él te lo dirá todo. Confirmará pervertidos. Mikhail finalmente habló y desdeñosamente dejó de respirar. Porque te estoy diciendo la verdad, suplicó Margot, nunca te engañaré. No cambies, por favor, créeme, es solo una forma de ganar dinero. Nunca dejaría de hacerlo. Interrumpió bruscamente a su Miguel. Las comisuras de sus labios se crisparon, su cara estaba azul, y tenía da miedo ver llorar a Margarita Bitterly. No es culpa mía, Miss G. Yo no soy culpable de esto. Ya no soportaba ver cómo su marido había cambiado por en cuestión de días. Averiguado. ¿Qué más da lo que quisieras hacer ahora en la habitación? Liuska, que estaba escuchando por debajo de la puerta, lo has estropeado todo. Eres una histérica y una estúpida. Gritó clavando un dedo con una larga uña morada en la cara de Marguerite. Los médicos no saben si podrá hacerlo algún día. Marguerite no pudo resistirse, la invadió una verdadera histeria. Después de otro minuto, la puerta de la habitación se abrió y una enfermera muy disgustada apareció en el umbral y, ordenando a todo el mundo que abandone la habitación del paciente. ¿Qué estás haciendo aquí?, volvió a indignarse. Si quieres darle un ataque a un hombre, no puede preocuparse. No, vete de aquí, se lo diré al doctor, y no quiero que pongas un pie en él. La corredora Marguerite se hundió exhausta en el sofá y sacó un sedante para bebérselo. Después de unos minutos después de que la medicina hiciera efecto, tuvo una gran idea: escribirá. Le leerá la carta a su marido y él lo entenderá. Por supuesto, mi querido Miss G, empezó ella, garabateando apresuradamente en un papel prestado. No te he engañado. Lo entiendo. Puedes decírmelo. No creer, pero fue como en confirmación de sus palabras. Asintió con confianza sobre su rodilla. Si quieres, puedes averiguarlo en internet, ahí está mi perfil laboral, está todo ahí. Dice que estoy casado y no puede haber intimidad conmigo, lo siento mucho. Es una pena que el médico fuera cliente nuestro, pero ya no podemos hacer nada. No debería habernos dicho lo que vio en nuestra casa. Podrían demandarle por eso. Es confidencialidad médico-paciente. Miss G. Darling, tú y yo nos arreglaremos con el dinero que he ahorrado para el coche. Pondré todo en tu tratamiento. Estarás bien. Por favor, perdónanos hoy. 25 aniversario de 25 años de matrimonio. Ojalá pudiera volver atrás. Qué tonta he sido. Acordó instalarlo en nuestra casa. Esperemos que cuando salgas del hospital podremos celebrar este día exactamente como lo planeamos. Tú, Rita. Aquí hay más. Murmuró Mikhail al leer el mensaje pasado por el bastón. No te creo. Voy a pedir el divorcio. Marguerite levantó la cabeza hacia la enfermera y la miró temerosa. Que lo que dijiste es lo que yo dije. No puede ser. Casi estaba gritando. Cálmate. El trabajador de la clínica dijo con severidad: no hay necesidad de ponerse histérico aquí. Ni siquiera soy. No debería haber pasado ninguna nota al paciente de la apoplejía. Vete, por favor, créeme cuando te calmes. Y, cuando el doctor permitió esas fechas. Solo una semana y media después, cuando Margarita ya había cortado todos los teléfonos y por fin conoció al médico jefe en persona. Clínica sola, intentó recomponerse y sonrió feliz a su marido.
Espero que ya haya pasado de la ira a la piedad, Misenka. Lo siento mucho. Estaba preocupada. Espero que te sientas mejor. El médico dijo que me sentiría mejor si estuvieras. Si te vas inmediatamente, nos divorciamos, ¿no lo entiendes?, la interrumpió su marido con dureza. Un poco mejor, y dijo todavía con un poco de fuerza, pero mucho más claro. Los medicamentos terriblemente caros que compró por recomendación de Margarita ayudaron. El médico los sacó con gran dificultad y Margot se puso en pie de un salto, incapaz de creer lo que oía. No puedo creer lo que oigo. No es tuyo. Palabras se detuvo bruscamente. Olvidé por completo preguntarte qué. Liusia estuvo aquí. Dijo que ya tenías un hermano y Dimka e Ilia. ¿Por qué? Al principio de mi hospitalización me dijeron que podría venir a verme al cabo de 3 días, ¿me engañaron? Pero porque Misje miró a su mujer, pero ahora más con miedo que con juicio. No tenía a nadie. Dijo que debes estar confundido. No pude confundirme. Hablé con ella antes de ir a verla. ¿Qué me estás ocultando, Misje? Tal vez me engañaste. Misje se rió débilmente. No intentes echarme la culpa a mí, Ararti. Ni lo intentes. Él lo intentó. De levantarse de la litera, pero un dolor agudo le hizo caer pesadamente hacia atrás, murmuró algo débilmente y apretó un botón que estaba colocado en el borde de su cama unos segundos después, la habitación. Una enfermera se presentó y echó a Marguerite de nuevo, acusándola de haber dio a su marido otro ataque. Rita tuvo que abandonar de nuevo el hospital mientras la enfermera daba vueltas alrededor del paciente ajustando algo en las máquinas que estaban conectadas a su cuerpo en la cabeza. El único pensamiento que tuvo fue que empezaba a darse cuenta de que se había crispado. Casa llorando, los más jóvenes mostrando cómo habían sido infeliz, como resultó que Liuska tenía razón sobre el incidente que riñó al. Margot llevaba tiempo justificando ante sus hermanas que, efectivamente, la pareja ya era conocida por casi todo el mundo. Tratando de explicarles cómo eran las cosas realmente más tarde, comenzó a recibir llamadas telefónicas, todo tipo de amigos y conocidos despotricando de lo que tienen. Los meses de Marguerite eran un infierno, todo su negocio recaía sobre ella. Hombros frágiles, los medios de comunicación comenzaron a filtrar rumores desagradables que los propietarios de una empresa de éxito no son quienes dicen ser. Misje solo empeoraba con todo el dinero que se agolpaban en sus problemas, su negocio ya exigía mucha atención y sin embargo, y la enfermedad de su marido, los periodistas la esperaban siempre en la puerta de su casa para preguntarle preguntas incómodas a los padres que querían organizar las vacaciones de sus hijos. Los servicios de la empresa fueron rechazados en masa, reacios a devolver el dinero que habían gastado en ellos. El dinero, todo el mundo que conozco, literalmente, seguía preguntando sobre lo que pasó. Todos a su alrededor parecían volverse locos. Cada día Margot persistía en viajar al hospital para ver a su marido y cada día era como un horrible día de la marmota para ella tener que explicarle lo mismo. Lo mismo en el momento en que pensó que no lo soportaría más. Misje se recuperó, y Margot estaba fuera de sí. Con felicidad todo el esfuerzo y los recursos que había puesto en el tratamiento no se habían gastado en. Cada vez estaba mejor. Era capaz de andar solo. Aunque su marido permaneció en rehabilitación durante muchos meses, poco a poco recuperó el habla normal. Volvía a su vida normal cada vez más a menudo. Su habitación se llenaba de amigos y parientes satisfechos cada vez más a menudo. Sonrió. Margot siguió pagando una habitación privada en un centro especial de recuperación, aunque los gastos suponían una gran carga para su bolsillo, pero se alegraba de que su marido mejorara. Con el paso del tiempo, los problemas se fueron disipando poco a poco e incluso los medios que se fueron de la mente al principio comenzó a olvidar lo que había sucedido. Noticias actuales y de actualidad. Por supuesto, los padres de los niños no se han olvidado de la. A los ojos de muchos, Misje y Margot eran ahora una información impactante. Asquerosos pervertidos. Sin embargo, su empresa ha estado recibiendo muchos más pedidos de otras vacaciones más adultas. Así que la vida empezaba a mejorar. Pero, Marguerite a su vez no mejoraba, por supuesto, la situación financiera. La familia está mejor. Y mi marido está casi curado, pero la soledad y el anhelo de la pobre muchacha nunca la abandonó, y cada vez más a menudo se preguntaba qué sería. Felicidad real. Cada vez más a menudo el tormento de la conciencia la desvelaba. Seguía culparse por lo sucedido, siguió alegrándose por todos ellos. Los numerosos amigos y conocidos de Misje y Rita siempre han sido la referencia del bienestar familiar,
pero, ¿había algún? Margot no sabía realmente la respuesta a esa pregunta. Después de todos esos 25 años de su vida juntos, esencialmente nunca estuvieron solos el uno con el otro. La última vez que estuvieron a solas fue la última vez que Margot recordó cada vez con más frecuencia, pensando que tal vez no quede amor en su relación, pero lo hay. La mera costumbre y la vida común también la mantenían inquieta, y algunas preguntas. El primero de ellos era, por supuesto, Liuska, ¿por qué se comportaba así últimamente? ¿De verdad se había puesto un? Los ojos de Misje también. Rita no estaba muy segura de por qué su cónyuge, vestido de médico el día que ocurrió, aunque hace mucho tiempo, pero nunca llegaron a discutirlo, así que Marguerite, sufrida, mucha gente podría juzgarla, diciendo que lo tiene todo, dinero y dinero. Marido lo que le pasa, pero ninguno de los que la juzgan ha estado nunca en su. Su moral empeoraba cada día que pasaba. Empezó el nuevo día con lágrimas en los ojos. Pasó un poco más de tiempo y, por fin le dieron el alta a Miss G. Aunque su fecha de alta estaba prevista para un poco más tarde. Margot vino pronto al hospital para hablar de todo. Salió de su habitación del coche y miró rápidamente a su alrededor. Aunque había mucha gente a su alrededor, pocos le prestaron atención, dándose cuenta de que muchos de los ya había olvidado el escándalo que durante tanto tiempo había perseguido a su familia. Se sintió aliviada. Exhaló y se dirigió al hospital, donde se registró en recepción y se puso una bata y subió al piso derecho. Mientras Margot entraba en la habitación, tuvo tiempo de pensar que estaba en la habitación equivocada. Había un fuerte olor a pulmones de mujer. Perfume demasiado dulce en la esquina de la habitación, globos colgados del techo en medio de la. En la habitación había una mesa con una botella de champán y todo el aura de la habitación era más bien común que los hospitales. Margot parpadeó un par de veces intentando recuperar la lucidez mental y solo entonces se dio cuenta de que su marido estaba de pie frente a la ventana, preocupado por algo y en el móvil sin darse cuenta de que alguien había entrado en la habitación. Marguerite jadeó. Miss G exclamó, ella. ¿Qué está pasando aquí? Dio un paso rápido hacia él y le puso la mano en el hombro obligándole a. Se estremeció al ver a su mujer y colgó rápidamente la llamada, escondiendo el teléfono bajo el brazo. Margot, ¿por qué me asustas así?, dijo indignado. Ignoró la pulla de su marido con un movimiento. Señaló una botella de champán y preguntó con tono contrariado. Alcohol, estás mal de la cabeza, no puedes beber. ¿Y dónde han estado los médicos? Se alejó un poco más de su mujer. ¿Qué más te da?, le espetó. Quiero y bebo. Margot sintió una punzada en el corazón y se llevó la mano al pecho. ¿Tú qué? No puedes beber, Miss G. No puedes beber en absoluto. Mijail se rió malignamente. Ahora a ti. No finjas que estás preocupado por mí. Recuerda, si no fuera por ti, todo esto no habría pasado en absoluto. Rodeó la habitación con sus brazos. No me molestes. ¿Por qué estás? Entró, pero Marguerite no quería calmarse. Se le permite. Puso los ojos en blanco y quiso salir de la habitación. Voy a ir a hablar con ellos. No puedes hacer eso, dijo indignada mientras se iba, pero Miss G consiguió, para agarrarla por debajo del brazo. No estaba bebiendo, empezó a justificarse, la botella no era mía. He tenido visitas. Miró a su marido con incredulidad. ¿Qué clase de visitas exactamente? Miss G también puso los ojos en blanco, pero hizo lo que Margot le pidió. Cálmate. No soy idiota. Mi salud es más importante para mí que Margot. Olfateó y también exhaló fuertemente. Bien, en voz baja dijo, gracias a Dios, pero, que ha estado bebiendo champán y que el olor de tu habitación huele a mujer. Con un perfume que a su mujer le parecía una verdadera eternidad. Entonces respondió confiado y distintamente orgulloso. Levantó tu barbilla. Tu hermana. Mi hermana. Margot se rió. ¿De qué estás hablando, Miss Nimarinka? ¿Ni Olga bebe en mitad del día, especialmente en tu habitación?, pregunté. Exhaló cansado y volvió a su litera, sentándose. Por su parte, que no tenía suficiente golpe para llevarme a ella. Para acabar conmigo solo estás esperando a que me muera. Marguerite se quedó helada ante la. Lleva mucho tiempo en un lugar. No te reconozco. Aunque Miss G ha vuelto a su forma anterior su pelo rapado empezó a crecer de nuevo, como si no fuera el mismo. Que Mary una vez amó era el mismo, pero ahora era como si, un completo extraño, alguien desconocido y grosero. Margot tuvo la impresión de que su cuerpo era el mismo, pero su alma era diferente.
Le miró fijamente a los ojos, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para responder a la siguiente línea que dijo en voz baja y con dolor en su la voz que eres Tae. Dice que la razón por la que me has puesto en este estado es porque quieres mi ambulancia. De la muerte por ninguna otra razón puedo encontrar lágrimas de resentimiento en sus ojos. ¿Qué estás? Pongo todo mi dinero en tu tratamiento. Pago por la mejor clínica en esta ciudad y no pagarías por ello. Escupió Misge las palabras sin. Olvida que no es tu dinero, es nuestro. Estamos juntos en el negocio. Ah. Estoy pensando seriamente en pedir el divorcio. Margot se congeló en su lugar de nuevo. Ella debería haber. Quería volver a llorar, quería agarrarle de los pechos, gemía por qué, pero se recompuso. De repente se calmó. ¿Quieres el divorcio? Entrecerró los ojos. Está bien. Pero, ¿cómo sé? ¿Recuerdas que en nuestro acuerdo prenupcial, todo el negocio se queda conmigo, y aquí hay más? Misge le espetó, pero enseguida se lo pensó, frunciendo el ceño. Misge y Margot se casaron bastante pronto, cuando aún eran estudiantes, pero tenían un acuerdo prenupcial, hicieron un acuerdo prenupcial. Después de unos años de convivencia, en el momento exacto en que el negocio empezó a reportar buenos ingresos, en el contrato se estipulaba que si uno de los cónyuges decide repentinamente divorciarse y el otro se opone, todo el asunto debe. Esta norma se redactó por si uno de los cónyuges engañaba al otro en tal caso, el tramposo debía quedarse sin nada. El cónyuge presenta pruebas del adulterio del otro cónyuge, todo el negocio se irá. Había una tercera opción en caso de que ambos cónyuges fueran estar de acuerdo con el divorcio, en cuyo caso el negocio se dividirá por la mitad y el divorcio tendrá lugar en él. Pero en el momento de la firma del contrato, ni Margot ni Mische. Margot miró a su marido con arrogancia. Sí. ¿Qué creías que ibas a hacer, divorciarte sin motivo? Dio un respingo. De pie sin una buena razón. Margot, casi me metes en un ataúd. ¿No es una buena razón? La razón, y en realidad me engañaste. Nuestro contrato requiere que todo el negocio. Para atraparme, se rió al ver lo nervioso que estaba Misge. Yo no te engañé. Respondió ella. Eso es fácil de probar. Sí. ¿Y cómo lo pruebas? Le preguntaremos a tú. De tu amante. Sí, él estará contigo. Sí, podemos preguntar. También te enseñaré el mío. También tengo un perfil de trabajo que dice que todo lo que has visto no es cierto. Hay muchos vídeos en los que queda perfectamente claro que solo actúo como soy. Nunca te he engañado y puedo demostrarlo fácilmente, pero ¿por qué divorciarte? Tú eres la elegida, eso es otra cosa. Eso sí, no te voy a dar el divorcio así como así. Depende de ti. Si quieres divorciarte, recuerda que lo pierdes todo. Pero entonces gritó con todas sus fuerzas, estoy harto de ti, y empezó a retorcerse, pateando todo a su paso. Me engañaste. Deberías quedarse sin todo y sin mi. Margot miraba a Missy con lágrimas en los ojos. Sus ojos le dolía verlo cambiar, le dolía verlo. Por la forma en que se comportaba, se acercó a él y le puso las manos en la mejilla. Por favor, cálmate, dijo en voz baja, no puedes estar nerviosa después de un derrame cerebral. Manos. Él retiró bruscamente su mano y se apartó de la ventana. ¿Por qué has venido? Margot, ya has tenido suficiente de mí. Es todo lo que necesitas. Entonces vete, dijo en voz baja. No, Mish, solo quería hablar contigo. Sobre nosotros, sobre nuestro futuro. Lo siento. Me doy cuenta de que ahora me odias. ¿Cómo puedo cambiar eso? Se acercó a él por detrás y quise ponerte la mano en el hombro, pero no me atreví. Te quiero, no te dejaré. Divorcio no porque quiera perder el negocio, sino porque te quiero y quiero estar contigo, tranquilamente. Te quería, Margot, de verdad, pero ahora ha dejado de hablar a medias. Sigue. No hay nada más que hacer. Nos reuniremos más tarde y hablaremos entonces. Margarita no lo ha encontrado. Salió de su habitación en silencio, visitando a su marido. Esperaba que ella podría conseguir un poco de aliento de él. Ella esperaba que él puede encontrar las palabras adecuadas para perdonarla por fin o, al menos, decirle que la quiere. Salió del hospital y se sentó en su coche intentando calmar el ritmo frenético. Los latidos de su corazón mientras arrancaba el coche y se disponía para ir a casa, le llamó la atención un coche. El coche estaba bien
Un conocido, una mujer con un vestido precioso, se bajó de un coche rojo y fue perfecto. A juego con el color del coche y llevando un pequeño bolso de mano y en los pies, zapatos de tacón alto. Margot abrió la boca con sorpresa. Lucia, ¿y qué estás haciendo aquí?, pensó mientras estaba sentada en el coche observando las acciones de su exnovia. Tal vez solo está aquí para aparcado y se irá a otra parte, pensó para sí, pero sus sospechas confirmaron y Ludmila entró en el hospital. Margot tuvo que pensárselo mucho. Colarse en la clínica y seguir por donde va su compañera, esperando a que Luda. Margot se tomó unos minutos para leerla y se apresuró a seguirla, deslizándole unas notas. La chica del registro, ocultando así su presencia en el hospital, se apresuró a la habitación de Miss G, se acercó silenciosa y discretamente para que no la oyeran. Para su fortuna descubrió que la puerta de la habitación quedó entreabierta y Margot se detuvo discretamente al querer, escuchando la conversación entre su marido y su exnovia. Aunque Margot no podía ver lo que estaba pasando, ella trató de adivinar por los sonidos lo que ocurría allí dentro. El crujido de la ropa insinuaba al hecho de que se estaban abrazando. O tal vez no, empezando a adivinar la parte aterradora. Margot se tapó la boca con la mano escuchando todos los crujidos, estuvieran abrazados o no. No lo sabía, pero después de muchos minutos por fin empezaron a hablar. Hermosa, con una admiración audible. Miss G, date la vuelta. Se quedó callado un rato. Qué bonito te queda ese vestido. Gracias, cariño. Lucia le contestó, y a juzgar por el timbre, se notaba que sonreía. Compré este vestido a propósito. ¿Para ti, cómo estás?, preguntó ella. Espero que te encuentres mejor. ¿Te has comido ese pollo, Margot?, preguntó Michael distraídamente. Bueno, ella era, pero ella acaba de salir. Dios, estoy tan harto de ella, Lucia. Se ha reído, pero no pasa nada, cariño. Pronto nos libraremos de ella. Las últimas palabras de Luda Margot apretaron aún más su palma en silencio. Gimió para sujetarse, no deseando delatar su presencia, y no volviéndose. Notando las lágrimas que brotaban de sus ojos, seguí escuchando su diálogo. Lucia, me temo que no es tan sencillo, dijo cabizbajo. Estábamos hablando de divorciarnos. Y no hay manera de que funcione. Para sacarla. ¿Cómo no va a funcionar? Sonaba decepcionada. De ninguna manera. Hazlo lo mejor que puedas y no olvides que eres la razón por la que me divorcié de mi marido. Rió cariñosamente, pero no me culpes a mí, no fue culpa mía, pero ¿quién tuvo la culpa? Me di cuenta de que tenía un amante juntos y pidió el divorcio. ¿Quién tiene la culpa si no? Tú eres el que decidió hacer trampa. Y no lo hiciste. Se rió. Eres un tramposo como yo. Muy bien. ¿Qué pasa contigo y ese pollo? Así que cuando ella vino, le dije que iba a pedir el divorcio, y ella dijo. Recordé el acuerdo prenupcial. Y no es realmente posible quitarle su parte en el negocio porque en realidad no me estaba engañando y no había pruebas de lo contrario. Puedes oír a Lucía fruncir el ceño, pero ¿qué pasa con nuestro último plan? Tal vez deberíamos intentarlo. ¿Te refieres al día que me vestí de médico y me maquillé? Oh, no lo sé, Lucy. Tengo miedo. Este plan ya no funcionará. ¿Por qué no?, preguntó. Bueno, ¿por qué no? Planeaba cambiar mi apariencia y filmar nuestra intimidad. ¿Qué era? Sería la prueba de que supuestamente me está engañando. Y ahora que ya estoy, y no sé si podremos volver a estar juntos. Sí. Y empezará a hacer preguntas si vuelve a encontrar a Ñau. Sonaba triste y melancólico. Solo falta que ella acepte el divorcio. Así podremos dividir nuestro negocio a la mitad y tener un divorcio tranquilo. Darle la mitad de tu negocio a este tacaño. Pero no, le grité. Lucia se irritó, tras lo cual se oyó un sonido característico del que se podía, para darse cuenta de que ha pateado su tacón en el suelo. Necesitamos todo el negocio. Margot estaba junto a la puerta y no se lo podía creer. Oí que Lucy y Miss Che eran amantes. Aparentemente no la primera. Un año y fue Miss G quien consiguió que se divorciara de su último marido y yo, dijo que no coincidían. ¡Qué zorra!, pensó Margot. Al lado de Sueno Blackport, Miss G quería tenderme una trampa. Hace tiempo que se desenamoró de mí, pensó, no pudo evitarlo.
obligarla a entrar para montar un escándalo, y no se atrevía a marcharse, seguía escuchando pero, la pareja se quedó en silencio a juzgar por los sonidos distintivos. Misje estaba besando Lius a Margot tanto como, sentía náuseas, la cabeza le daba vueltas. Conocimiento la estaba engañando justo al otro lado de la puerta, se dio la vuelta rápidamente y se marchó. Sin decir nada a nadie aquella noche, Marguerite no pudo encontrarse a sí misma, por toda la casa tratando de llegar a alguna parte. Pero cada centímetro de ella, con su marido en el piso, le recordaba a él. Nunca pudo dormir aquella noche cuando salió el sol y la vida empezó a despertar en las calles de la ciudad. Margot se dio cuenta de que no puede seguir cambiando las cosas. Al principio quería ir directamente al hospital a ver a Misje, quería preguntarle por qué hizo lo que hizo. Mirarle a los ojos y ver en ellos el remordimiento, pero más tarde cambió de opinión sobre él. Margot planeaba montar allí un verdadero espectáculo, ya que se esperaba que en él Ludmile habría llegado a la descarga, pero después de muchas horas de pensamiento, se dio cuenta de que o bien, no es buena idea hacer eso, y ahora que Rita pensaba con claridad, se dio cuenta de que la ventaja de que ella supiera de la relación amorosa de Misje y Luda y ellos supieran que ella lo sabía. Y nos dimos cuenta de que este hecho podía explotarse. Todo lo que teníamos que hacer era conseguir pruebas de la infidelidad de su marido. Decidió tomar medidas, pero pronto se dio cuenta de que no le quedaban fuerzas para esta venganza. Los acontecimientos de los meses anteriores la habían dejado seca. Se dio cuenta de que no sería capaz de lidiar adecuadamente con Michael y su amante sin decírselo a nadie el día en que Misje iba a ser dada de alta. Margot decidió que necesitaba unas vacaciones, y se dijo a sí misma compró unas vacaciones calientes a otro país y voló por unos. Para recuperarse y pensar bien sus próximos pasos, Margot aterrizó en Filipinas, se instaló, pasó los primeros días dentro de una habitación de él. Las mismas preguntas nunca iban a desaparecer de su mente. ¿De verdad quería tenderme una trampa así? Me ha estado chuleando. No quería volverse loca pensando en los acontecimientos de los últimos días. Creer que Misje era capaz de traicionarla, que estaba dispuesto a calumniarla y lo más importante, con quién estaba su amigo común Louis. Margot no podía, y lo que es más importante, ni siquiera quería creer en lo que había sucedido día tras día. Pensó en los acontecimientos del pasado. Sobre Misje, sobre Liusa, sobre todos con los que solían ir al colegio. ¿Cuánto hace que Luda, enamorada de Misje? ¿Cuánto tiempo lleva su relación a sus espaldas? No tenía una respuesta, pero ahora que todo ha salido a la luz, muchas cosas están empezando a aclararse. Sus asientos y la forma en que aman a él durante su cortejo y todas las frases suaves hacia él. Marguerite se atormentaba con estos pensamientos, literalmente no se dejaba estar tranquila. Respirar el momento en que empezó a hablar de la hija de Luda, concretamente de que aquella chica se parecía mucho a Misje. De repente se dio cuenta de que aquello era lo siguiente. Marguerite finalmente se recompuso y salió de la habitación. Distraerse al máximo con las bellezas locales. Lo primero que hizo fue dirigirse al mar. Quería respirar el refrescante mar. El olor, quería olvidarse de todo. Se tumbó perezosamente en la arena blanca, dejando que los rayos del sol envolvieran su cuerpo. En esta posición Marguerite sostuvo prácticamente todo el día, moviéndose de vez en cuando entre las sombras, y justo cuando estaba a punto de retirarse a su habitación, de repente la llamó una voz áspera. Se dio la vuelta y atónita ante hacia la dirección del joven alto y musculoso que se movía con confianza. La piel de brillaba bajo el sol poniente y sus músculos jugaban cada vez que hacía En cuanto se acercó a ella, levantó la cabeza hipnotizada hacia arriba, intentando mirarle a los ojos que parecían del color del azul del mar. El profundo océano parecía chapotear en ellos, y sonrió ampliamente a la mujer revelando su sonrisa impecable. ¿Habla usted ruso?, me preguntó. ¿Qué? Sí, de algún modo demasiado avergonzada por la sorpresa, replicó Margot, que seguía admirando al hombre y se olvidó de todo en el mundo. El hombre sonrió aún más cuando me alegré de escuchar, y, como saludo, le besó la mano. Muñeca, no me malinterpretes. Estoy tan feliz de conocerte. Me di cuenta desde lejos de que tú y yo éramos compatriotas. Margot se rió con la cabeza echada hacia atrás. Sí, eso es. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo lo supiste? Rió socarronamente tras ella, pues nuestras mujeres rusas son las más bellas del mundo. ¿Y tú? Se avergonzó. Lo siento, estoy encantado de conocerte. Soy Anton. ¿Y tú eres Margot? Ella sonrió cálidamente. Lo soy. Encantado de conocerte también. No habría pensado que eras rusa.
Estás tan bronceada. Me di cuenta de que no eras filipino. Son todos bajitos, pero no. Yo también esperaba que fueras ruso. ¿Sé a qué te refieres? Solo digo. Llevo 5 años viviendo en las islas. Por supuesto que tengo un bronceado. Y mi trabajo. Tengo que tener un cuerpo de resistencia, así que probablemente ahora tenga un aspecto muy diferente. Marguerite miró al hombre con interés y luego ladeó la cabeza. ¿A qué se dedica? Ella le preguntó si era deportista. Él se rió. Bueno, se podría decir que sí. Decir que soy socorrista y trabajo en esta playa y también estoy aprendiendo a hacer surf y esas cosas. Yo hago muchas cosas, ¿y tú? Sonrió socarronamente. ¿Qué haces? ¿Estás listo? Apuesto a que tú también eres un atleta, dijo, finalmente avergonzada. ¿Cómo te has dado cuenta?, preguntó. Atleta cuando era gimnasta, pero eso es cosa del pasado y ahora soy empresaria. Bueno, a la gimnasta casi la adivino empresaria. ¿A qué se dedica? ¿Por qué dejaste los deportes? Tienes que brillar. Yo nunca lo he hecho. Le dio la mano. Se graduó en la escuela de circo, entonces mi marido y yo cogimos un trabajo. Organizar festivales, así que he tenido mucho éxito en el deporte o el circo. Pero, ¿dónde está tu marido? Porque yo también me gradué en la escuela de circo. Así que este encuentro es cosa del destino. Margot se rió y el destino respondió. Ella y su marido consideran nuestro matrimonio divorciado. Al final, la sonrisa que se había dibujado en el rostro de Anton volvió a iluminarse. Me alegro de que estés divorciada, pero no puedo evitar que estés soltera. Si tuviera que invitar a alguien esta noche, me encantaría hablar con mi familia. Casi un hombre en ruso, y se estiró casi lastimera y rígidamente, que Margot sonrió involuntariamente. Pero luego se lo pensó mejor. Por supuesto. El joven era guapo, pero era tan joven que ella no estaba segura de si era. Preguntó suavemente, de una manera que la hizo sentir. Perdona, ¿cuántos años tienes? Frunció el ceño. Por supuesto que contestaré. ¿Pero por qué lo preguntas? ¿Temes que vuelva a ser demasiado viejo para ti, Margot? Se rió. Tengo casi 45. ¿De qué hablas? Por eso me lo pregunto. Soy demasiado viejo para ti, Anton, sorprendentemente. Y como mucho miras 25. Margot sacudió la cabeza. Bueno, no exageres, parece que los jóvenes pensáis que 40 es viejo, de hecho está lejos de serlo, negó con la cabeza ni en él. No lo creo. Personalmente tengo 38. Así que no te preocupes por nuestra edad. Perfectamente compatible contigo, sonrió. Bueno, entonces estaré encantada de pasar. Aunque su nuevo conocido llevaba varios años viviendo en Filipinas, sabía mucho de Margot. Se alegró de conocerla, y le pareció que era su ahora y era necesario. Como resultó más tarde, Anton era de la misma ciudad que Irita e incluso fue al mismo colegio que ella, pero unos años más tarde. Desde el día en que se conocieron. Y empezó a aprender la difícil habilidad del surf. Por supuesto, a ponerse de pie sobre una tabla en el mar no lo consiguió inmediatamente, pero su excelente forma física y el entrenamiento semanal no fue en vano y ella fue aprendiendo sobre la marcha. Resultó que Anton también había soñado alguna vez con actuar en la arena después de graduarse. Incluso llegó a trabajar en un circo ambulante, pero una vida tan inestable le carcomió rápidamente, así que se buscó un empleo. El surf es verdadero lejos de los mares y océanos. Aprendió sobre olas artificiales en un centro especial y luego se convirtió en como entrenador y luego se trasladó a Filipinas. Su vida resultó ser interesante y aún más confuso. No solo era guapo y fuerte, sino que también estaba bien educado e inteligente. Margot ni siquiera se dio cuenta de que era más joven que ella. Pero no había romance entre los dos. Explicar que ahora no es un buen momento para iniciar una nueva relación en el día en que Rita se preparaba para volver a casa. Anton le ofreció un caso interesante. Conocía a un guía de habla rusa que realizaba excursiones a las islas del cercano archipiélago de Margot. De acuerdo. Y le dijo con gran pesar que no podría acompañarla. Algunas dificultades laborales, pero él insistió en que fuera por su cuenta.
Encogiéndose de hombros, Margot aceptó reunirse con él después de la visita, la acompañó a la puerta y la sentó personalmente. El simpático guía de rostro radiante y cara brillante, que fue un gran amigo nuestro. Sonriente presentó a todos los pasajeros del barco y juntos partieron con Margot. No fue tanta gente como ella esperaba, una familia compuesta por una niña de 1 año. 8 papás y mamás, alguna pareja joven y la propia Margot al principio está. Yo era escéptico acerca de esta excursión, pero al ver la inmensidad ante mí, no podía creer que fuera real y no solo una imagen del salvapantallas de su trabajo. Del escritorio de su ordenador aquellas islas visibles en la distancia simplemente hipnotizaron a Laute, peces tropicales arco iris con mujeres tailandesas. Pasaban asustados por la barca de los juguetones, se alejaban como si él, y fue ahora cuando Margot pareció darse cuenta de lo pequeña que era. E insignificantes eran todos sus problemas en relación con el vasto mundo de la manada. La vegetación de la isla más cercana había cobrado vida y Margot tuvo tiempo de pensar que el lugar era mágico, como si estuviera vivo con las tortugas marinas nadando. Las enormes y majestuosas palmeras altas que crecían en la isla se asemejaban a los faros parecían ser algo especial y mágico. Desde ellas los espíritus isleños vigilan a quienes pisan su tierra sagrada. Margot pensó en las tribus que vivían en algunas de estas islas. Se preguntaba si tenían problemas similares, si los nativos sufrían de adulterio. Si tienen acceso al tormento de conciencia, si están preocupados por las relaciones en sus familias, por todas las pequeñas cosas de la vida, pensar en ello ayudó a Margot, la hizo. La moral es mejor después de todo, realmente importa lo que pase en una pequeña semilla de un código a un enorme mundo mágico cuando el mundo es así de grande. Es hermoso y variado cuando nadan los peces de colores brillantes. La brisa marina soplándole en la cara, y en algún lugar a lo lejos, hermosas flores creciendo, Margot se dio cuenta de que todos los problemas tienen solución, solo es cuestión de respirar hondo y prestar atención, de mirar a su alrededor. Cuando hubo terminado sus propias reflexiones y se decidió por disfrutar plenamente de la visita, sintió que algo extraño ocurría, pensó que a su alrededor, es como si hubiera oscurecido. Y los rayos del sol que hace solo 5 minutos eran suaves. Envolviendo su cuerpo había dejado de calentarla, levantó la cabeza y lo que observó fue una gran bandada de unas aves inusuales hasta entonces desconocidas para ella. Los pájaros, como si presintieran algo, se llevaron rápidamente a todas sus especies a algún lugar lejano. Señal de que algo malo estaba pasando cuando Margot echó la cabeza hacia atrás más, y se dio cuenta de que el cielo, antes azul, empezaba a cubrirse de oscuras nubes de tormenta. Miró atentamente a sus compañeros de barco, y le pareció que en sus ojos, leer verdadero miedo. Volvió la mirada hacia el guía, pero él también parecía asustado y como si no entendiera nada, todos sus ojos estaban fijos en él. En algún lugar detrás de ella entonces decidió darse la vuelta y cuando vio lo que era mirando fijamente a los pasajeros del barco, su corazón dio un vuelco. Se volvió y preguntó al guía qué pasaba, preguntó temerosa, el guía tradujo. Mirada devastada a Marguerite, sus ojos ardían de verdadero terror. Comenzó algo ridículamente fiel en un lugar sin saber dónde parar tu explosión. Y miró hacia atrás de nuevo, como si no se diera cuenta de lo que había estado. Margot sintió que el miedo empezaba a llenar todo su cuerpo. ¿Lo que está pasando con la presión? Ella interrogó. Las nubes nublan el cielo parece y el viento es. Miraba con desaprobación el mar con ese tiempo. A su interlocutor. Vamos, no te quedes callado. Tenemos que volver aquí ahora. De alguna manera sonrió con culpa a la tormenta. No prometer que no sabía que el tiempo se suponía que era. Genial, no soy idiota comprobándolo ahora. Pasará sin mucho, dijo con seguridad. Margot volvió a girarse para mirar de nuevo el cielo púrpura oscuro detrás de ella. Probablemente era solo su imaginación, pero parecía como si gritos de terror vinieran de la orilla. El viento se hacía cada vez más oscuro. Comenzó a aullar en el aire como por arte de magia. Las cosas volaban alrededor. Había basura, objetos personales de turistas, algunos restos que parecían haber sido arrastrados por la corriente. Rodar hasta la isla donde es más seguro. Vamos, el guía estaba gritando algo en él. Los marineros gritaron en respuesta. Todo el cuerpo del capitán se apretó contra el timón, chillando y gritando. Los excursionistas de las palabras ya estaban dispersos en la gruta del viento aullante. El huracán había jugado por completo. La gente se arrancaba literalmente la ropa, los bolsos y todo lo que no fuera fijos a bordo, llevados al mar. El viento se volvió como un viento helado hirviente, soplaba de él, tan fuerte que resonó en los oídos de Marguerite, un espantoso y aterrador. El pensamiento parece ser el fin del cielo, las primeras explosiones del continuo.
La negrura del viento aulló tan fuerte que se tragó los gritos y los alaridos y el vece alrededor es pequeño. La niña sentada a su lado se agarró al brazo de su padre con miedo, gritando desesperadamente, pero su voz no se oía. Su madre se agitaba aterrorizada, con las manos gritando algo a su marido, una mirada de auténtico miedo en su rostro solo para las palabras del tipo sentado al lado de Margot. Ella se las arregló para hacer en un salvaje, incluso, con voz animal, gritando en inglés que todos vamos a morir. Chalecos salvavidas y ahora las pesadas gotas de un aguacero tropical golpeaban la superficie del mar y comenzaron a levantarse las primeras olas terribles se avecinaba. El tsunami cambió en un instante la gama cromática de la belleza local. El mundo ya no era verde azulado y serenamente luminoso, ahora era un lugar oscuro, aterrador y, la primera gran ola mortal para su deleite pasó en algún lugar en la distancia. Margot observó por la furiosa velocidad con la que se precipitaba hacia la orilla como si pretendiera matar a todo ser viviente allí. El viento aullaba relámpagos, brillaba, iluminando todo el horror que permanecía en los rostros del timonel al aparecer. Nada bueno con un barco viendo cómo intentaba ineficazmente vaciar a la orilla cercana de la isla. El mar se levantó de su asiento e intentó acercarse a él. Se agarró al lateral y avanzó casi arrastrándose centímetro a centímetro y finalmente, de un tirón, se puso de pie. Inmediatamente agarré el volante y casi me voy por la borda, pero era imposible nivelar el recorrido debido a los elementos naturales. Resultó ser mucho más fuerte que los esfuerzos del hombre. Hizo un gesto con la mano y gritó a un joven y al padre de una niña. Aunque era casi inútil gritar, era casi inútil todo. Aquí a nivelar el timón, pero nadie respondió a su llamada. El tipo parecía estar fuera de sí con todo lo que estaba pasando y su padre se agarraba con fuerza en brazos de su familia. Margot intentó hacer algo, pero la tormenta que había azotado sobre los indefensos excursionistas fue más fuerte. En algún momento se dio cuenta de que ya estaba. No intentar luchar contra el rumbo de su tambaleante embarcación. Se dio cuenta de que solo se había agarrado al timón para evitar que se lo llevara el viento, pero no se oía nada, y los rostros a la luz de la relámpagos eran más blancos que la tiza y llenos de terror. En el momento en que Margot pensó que él vio algo terrible acercándose a ellos desde lejos. Una ola enorme. Por supuesto ella no podía ver toda su extensión, pero le parecía que la ola era del tamaño del gran Monitor City House de Margot. Y miraba horrorizada el volante como hipnotizada, mirando y mirando su muerte cuando su mirada, por un momento arrancada del espectáculo de pesadilla, se encontró con la del guía. Ella se dieron cuenta de que no había ninguna posibilidad. No, todos los pasajeros del barco solo pudieron hacer muecas de horror para ver el inevitable final mientras la ola se acercaba y ella ha cubierto todo el horizonte con el poder que solo una tormenta furiosa puede hacer. Una ola se abalanzó sobre la pequeña embarcación, el fondo del barco se partió en dos y todos acabaron Dios sabe dónde. Lo que pasó después Margot no lo recordaba. Nunca querría recordar tal cosa, solo el miedo húmedo que cubría todo su ser desde el interior. Recordaba el terror impensable que habitaba en su alma. El agua del mar era despiadada, intentaba penetrar el bici hasta el mismísimo la profundidad de sus pulmones. Los ojos le escocían el aire. Se le acabó en el momento en que se dio cuenta de que no podría sobrevivir y aceptó su muerte inminente desde algún lugar lejano. Una voz le llegó desde lejos, casi sin poder ver ni entender. Se dio la vuelta y allí a lo lejos había la niña. Es la misma que fue a esa espeluznante excursión con Rita. Luego, cuando Margot recordó el momento, pensó que en aquellas circunstancias no oyó su voz. Los truenos y relámpagos llenaron todo el espacio, el viento aulló como si fuera una fiera, y la lluvia atronadora lo ahogó, pero ella, oído la voz de aquella muchacha. Después de todo, Margot se preguntaba a menudo más tarde que la voz le vino de dentro de su propia cabeza, no de la furiosa del mar. Viendo que el bebé estaba en peligro, no sé, a pesar del terrible dolor que sentía en todo el cuerpo, nadó en la dirección desde la que se había oído el terrible grito del niño, y después de durante unos segundos un pequeño cuerpo inmovilizado le colgó del cuello. En ese momento, cuando el bebé vio que se acercaba ayuda, se desmayó. Margot no recordaba cómo había conseguido salir nadando, quizá porque estaba muy en forma. Tal vez los espíritus de la isla la ayudaron, o tal vez tuvo suerte y fue atrapada por ellos. Por las olas hasta la orilla. De todos modos, lo único que estos dos lograron hacer para salvarse. Marguerite abrió los ojos. No se dio cuenta inmediatamente dónde estaba la cabeza. Le dolían todos los músculos, no podía ni darse cuenta de la magnitud de todo aquello. De lo que había pasado, pensó que todo había sido un mal sueño mientras reunía. Se levantó de su asiento y se sentó. Lo primero que llamó su atención fue un azul brillante. El cielo parecía que nada malo había pasado, era solo un sueño en Marguerite lo pensó un segundo, pero lo que vio a continuación le dijo lo contrario. Había restos a su alrededor, probablemente del barco en el que había estado navegando.
Los gruesos troncos de las palmeras flotaban en las turbias olas en algún lugar de la lejanía en un casi. El mar en calma reveló numerosos objetos mnemotécnicos que Margot había visto antes cuando imaginó lo que esos vagos contornos podrían ser en algún lugar. Se dio cuenta. Rota por la mitad una tumbona en la alta palmera superviviente colgaba una especie de... Se puso en pie y examinó su propio cuerpo, tenía las piernas magulladas y abrasiones y le dolían todos los huesos del cuerpo a lo largo de la orilla en la que se despertó. Estaba cubierto de los restos de las vidas de otras personas que seguían siendo tan insignificantes. Un recuerdo de sí misma a su felicidad en algún lugar en la distancia vio una bolsa. Al acercarse, lo cogió y lo tomó en sus manos y empezó a mirarlo detenidamente. La bolsa estaba en algunos lugares rota y empapada de agua salada, pero el contenido por suerte no había desaparecido del todo. Abrió su bolso y vio una botella de bebida. Se dio cuenta de que se estaba muriendo de sed después de tomar un par de grandes tragos de agua. De repente se congeló en su lugar. El acontecimiento de la tormenta irrumpió en su memoria y comenzó recordando lo mucho que deseaba vaciar toda la botella, podría hacerse parar dejando más o menos la mitad dentro y empezó a escudriñar él. Al mirar a su alrededor, se acordó de la chica que creía que Margot había conseguido salvar. Volvió a meter el agua en la bolsa y se la colgó del hombro una vez más. Miró a su alrededor. Solo ahora se dio cuenta de que estaba en una pequeña isla, una isla que no era familiar para ella. Un miedo salvaje, quién sabe quién o qué en esta isla, se inyecta con fuerza. Se tragó el primer paso adentrándose en la espesura, pues en algún lugar podría haber La niñita asustada e incomprendida de Margot y gritó con todas sus fuerzas. La niña llamó al bebé rescatado Rita. Algún tiempo después, para su increíble alegría, oyó en algún lugar entre los altos arbustos un susurro. Niña, cariño, ¿eres tú? Llamó con cautela por una fracción de segundo. El murmullo cesó, pero entonces una carita salió de entre los arbustos, asustada por él, llena de miedo y abrasiones. ¿Dónde está mamá?, preguntó la niña en voz baja y lastimera. Papá, no los encuentro. A Margot se le llenaron los ojos de lágrimas. Quería invertir las probabilidades de que los padres de esta niña sobrevivieran al ataque. La tormenta era muy pequeña. Ella sacudió la cabeza tratando de alejar el lúgubre pensamiento. Intenté sonreír para no asustar a la chica que aún no los había visto. Intentemos encontrarlas junto con estas palabras. Margot estiró el brazo hacia adelante. Sin pensárselo un momento, la chica asintió y salió de los arbustos, con la ropa casi totalmente vacía dejó el pelo encrespado por el agua salada y la tormenta despiadada, las piernas y los brazos. Margot, visiblemente temblorosa, preguntó, ¿qué hacías en los arbustos, cariño? Escondiéndose, la chica miró temerosa a Margot. No, tal vez sea solo yo. Me pareció ver gente extraña aquí. La gente de Margot era notablemente. Tenía miedo, pero intenté no mostrárselo al bebé. Entonces hiciste lo correcto. Por cierto, ¿cómo te llamas? Soy Mira. Miroslava, ¿quién eres? ¿Cómo me has encontrado? Soy Margot o Rita. ¿Cómo quieres ser? Más cómodamente sonrió ampliamente. Escondiste bien el mundo, dudo que yo misma te hubiera escondido. Lo hice, pero como sabía que estabas ahí fuera, me esforcé por tener suerte. Ahora solo quedamos nosotros dos. Seguro que pronto nos rescatarán. El mundo se detuvo congelado. Del susto salvo repetir la espantosa palabra ella. Y por donde pasamos apenas tengo. Recuerdo que dije con tristeza. La pequeña Margot frunció el ceño. Estamos en una isla de paz, no somos. No te preocupes. Nos pilló una tormenta, pero por suerte sobrevivimos y todo va a ir bien. Cogió la mano de la niña y tiró de ella. Vamos, vayamos a la orilla en medio de la tormenta. Vacilante cogió la mano de Margot. Recuerdo subir al barco con mis padres. También se han salvado. Sí, están por aquí. Por supuesto, cuando estaba llorando, le contesté. Margot se dio cuenta de que era poco probable, pero me gustaría creer eso. Me gustaría creer que la tormenta no se llevó una vida humana. Me gustaría creer eso. Que todos los campistas habían sido rescatados al llegar a la orilla. Margot se acordó de la bolsa y decidió, para intentar distraer a la niña de los pensamientos sobre sus padres, dibujó las aguas del mundo que había olvidado por completo. Debes de tener sed. Miroslava se queda mirando la botella de agua durante un buen rato. Quiero hacerlo, pero no puedo bebérmelo de otros. Margot negó con la cabeza. Ya puedes bebértelo. Bebió un sorbo, el bulto salió, todo irá bien y Margot tuvo tiempo de
Pasaron todo el día siguiente juntos de nuevo con un ojo cauteloso en todo la isla, descubrieron que aquí estaban solos, lo que no pudo ser más gratificante. No había tribus salvajes en la isla. Pero, por otro lado, significaba que es poco probable que todos fueran rescatados en las 24 horas que estuvieron en la isla. Para sentir lo que debieron sentir los últimos habitantes de la Tierra, recogieron fruta local para saciar su hambre y Margot incluso decidió probar a pescar en la bolsa que encontró en él, no que encontró un palo grueso de algún tipo afiló un extremo del árbol y se fue a cazar y pescar. Y no era tan difícil. Pescar un pez con semejante punta de lanza más tarde, por la noche, cuando el mundo y Margot hubiesen terminado se instalaron en la orilla con la esperanza de otear el horizonte Estaba claro que el destino les había favorecido, pues en su bolso había encontrado partidos impermeables. Probablemente algún turista previó este resultado y, preparado para todo de antemano con una bolsa de supervivencia. No las necesitó gracias a estas cerillas y también a que la fundición del barco Rita hizo fuego en él. Consiguieron freír el pescado que Rita había pescado envuelto en hojas de palmera después de que una cena así cuando el pequeño mundo se ha dormido cansado de un largo día amargo. Creyó ver algo en el horizonte, se puso en pie de un salto. Entrecerrando los ojos era casi pasada la puesta de sol y había poco que ver, pero Margot estaba. Sin duda pronto serían rescatados, y sin pensarlo dos veces se lanzó hacia la orilla agitando la mano. Y gritando con todas nuestras fuerzas estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Había un punto en la distancia. Al principio, Rita no estaba segura de haber entendido bien el sol, sin embargo, más tarde, cuando el punto nadó más cerca para asegurarse de que era un barco y siguió gritando tan fuerte como pudo. Help, sabe, estamos aquí, pero al parecer el barco estaba demasiado lejos para oír sus gritos mientras se acercaba al fuego, y bajo el ansioso, con un atisbo de los mundos que se despertó con sus gritos en el oído y empezó a pensar mucho en ¿qué llevar al mundo? Rita se estiró somnolienta. ¿Qué haces?, preguntó bostezando. ¿Por qué gritas así? Debes estar imaginando cosas. Hemos dado la vuelta a la isla. Estamos aquí. Sola, Margot siguió frunciendo el ceño. Necesitamos algo que los atraiga. Atención, señaló con la mano hacia donde había ido el barco del mundo. Había gente allí, podría habernos salvado. La chica se puso en pie para mirar a Reid, se estiró. No es él. No notarán nuestra fogata, parece que ya nadan hacia nosotros. ¿Salvará?, preguntó al fuego con esperanza en su voz precisa. Margot se alegró y volvió a despegar y se precipitó en la espesura, donde al instante recogió un montón de ramas y hojas y cualquier otra cosa que pudiera arder. Tiró todo lo que encontró en él fuego y luego añadió algunas hojas verdes enormes para hacer más humo. El fuego inmediatamente estalló en llamas con renovado vigor, y de las hojas húmedas cayó en efecto una columna de acre humo gris. Margot se sentó a su lado y agarró pequeña mano al mundo y esperó el rescate. Desgraciadamente, para hacer algo, no podía hacer más. Al cabo de un rato, sus expectativas se cumplieron. Bote salvavidas. ¿Cómo estás? Bien, gritó la voz grave de un hombre en ruso claro cuando su dueño se acercó. Margot logró distinguir un rostro familiar. Anton se tiró a su cuello. Lo sabía. Sabía que nos salvaríamos. Anton se sorprendió. Miró a Rita y al mundo. Margot, esto es lo que exhaló con fuerza. Dios, me alegro tanto de que estés en él. Orden la apretó contra su pecho. Pensé que eras. Dejó de hablar. Sin dejar de abrazarla con fuerza, Anton volvió a decir su nombre y se apartó de él. Al cabo de un par de segundos, se acercó al mundo y la estrechó contra él. Anton, ¿dónde están los padres de Miroslava? Estaban en ese barco con nosotros. Eso espero. Los rescataron. Cuando se enteró de lo de los padres de la chica, Anton se puso muy triste. Miroslava. Sí, se sentó frente al bebé en cuclillas. Vamos, te llevaré a casa de tus padres. Hablaremos de tus padres más tarde. El mundo, sin comprender, se encogió de hombros. Toda la situación la había agotado tanto que no podía encontrar la fuerza para ninguna emoción. Margot caminó detrás de ella y su corazón, por la mirada y el tono de Anton, se dio cuenta de que los padres del bebé, Miroslava y Margarita, subieron al bote a bordo junto a ellas y un par de. Hubo varios rescatadores más que también se vieron afectados por la tormenta, al igual que ellos. Las víctimas fueron llevadas al hospital ya que resultó que el bebé de La Paz estaba bastante mal. Se hizo daño en la tormenta, pero no sentía el dolor del golpe, así que tuvo que quedarse en la clínica un tiempo. Resultó que la propia Margot estaba mucho menos afectada que la otra. Algunos hematomas y moratones. Terriblemente dolorida, no había resultado tener ninguna
Después del examen, la soltaron y la enviaron de vuelta al hotel en otro hotel. Por supuesto, por supuesto. No quedaba casi nada de donde vivía, el corazón de Margot se desgarró de dolor. Ya se había olvidado de Misje y de la traidora Liuska. Lo sentía demasiado por la huerfanita, el mundo le duele, no por ella, por suerte para ella. Justo fuera del hospital estaba Antonubi, porque necesitaba la compañía de Margot después de lo que había pasado. Realmente no quería quedarme sola e invitó a Anton a su habitación, lloró en su hombro durante mucho tiempo. Hablándole de sus preocupaciones, le acarició la cabeza cariñosamente y le prometió hacer todo lo posible para ayudarla después de largas horas. La charla de Margot. No pudo evitarlo. Anton era un hombre guapo y una mujer hermosa. La noche fue la mejor de su vida en mucho tiempo. Años de estar casada había olvidado lo que era estar en los fuertes brazos de un hombre que había genuinamente atraído por ella, pero por la mañana, avergonzada, le pidió que abandonara su dormitorio. Claro que le gustaba, pero no veía futuro con él para el resto de su vida. Unas vacaciones en lo que resultó ser una chica dejada completamente. Entonces Margot tomó una decisión loca. Decidió adoptar a la pobre chica. La niña, haciéndose cargo de ella, ya que no le queda familia directa. De parientes salvo el anciano abuelo, casi en demencia senil, Mira se enfrentó a la perspectiva de estar en un orfanato. Margot viajó a su país natal casi sin recordando su antigua vida, dedicó mucho tiempo y esfuerzo a coleccionar todo el papeleo necesario y adoptar el mundo. Cuando todo estaba listo fue a buscar él, de niña, y la acogió temporalmente. Margot vivió en el piso en el que había vivido antes. Heredó la casa en la que solía vivir con Misje. Nunca volvió en sí. Cuando su vida se volvió un poco más tranquila, se dio cuenta de que era hora de divorciarse, pero todavía se sentía mal. Justo después de sus vacaciones, engordó mucho. Y empezó fuerte. Que Marguerite estaba ausente, ni siquiera intentó verla. Al parecer, tras ser dado de alta, Mikhail no pensó en volver a trabajar. Y se dirigió a él con un propósito claro. Y partió el negocio por la mitad. Ya no amaba a ese hombre. No quería verlo más. A su lado, Misje aceptó el divorcio con facilidad y rapidez. Confesó que su relación con Liusia duraba ya más de X años. Lo tomó fríamente, sin mucha emoción después de toda la traición que había sufrido. Marido les parecía insignificante y sin importancia. Se divorciaron bastante rápido porque las discusiones ya no, y dividieron la propiedad y el negocio. Marguerite se dio cuenta de que a partir de ahora no quería, y vendió su parte al lado, luego vendió el piso que heredó. Y añadiendo a ese dinero lo que ganó con la venta de la empresa conjunta de ella y su exnovio, compré una gran casa de campo y ahorré algo de dinero. Su cuenta bancaria, no sabía qué quería hacer en el futuro y decidió. Margot y el mundo se mudaron a su nuevo hogar y vivieron. Sin embargo, los problemas de Rita no acababan ahí, ya que cada día se sentía más y más, cada vez peor. Desde que ha vuelto de vacaciones de su tierra natal hace ya unos 3 meses ha estado mal. El peso de aquí no parecía bajar. Pero ahí no acababa el cambio en su cuerpo. Había terminado y estaba preocupada por su salud, ya que ahora estaba a su cuidado. Miroslava fue al médico después de pasar por la mayoría de los exámenes médicos. Como uno, la envió al servicio de ginecología, y la respuesta de Margot fue solo, cuando resultó que en realidad estaba embarazada de 11 semanas. A pesar de su diagnóstico previo, un nuevo embarazo tras cierta corrección de la medicación, había ido fácil durante unos meses más y la vida de él y de mi pequeña. La niña fue trasladada a una escuela local. Y ella ahí disfrutó con el baile deportivo un día nevado de invierno en casa de Uri y se sentó a comerla. Las mujeres estaban sentadas en el espacioso salón bebiendo aromático vino caliente sin alcohol y hablando de todo. ¿Qué pasa con el padre de tu bebé? Vamos, dímelo de repente. Le dijo a su hermana Marina. Deja la taza en la mesa baja, no estarás pensando en volver al y contárselo todo. Margot se rió. No, claro que no, en mi posición. ¿Y por qué querría hacer eso? Miró desconcertada al entrevistador. Marin, no quiero hacer eso. Hombre, puedo manejarme, lo entiendo. Pero no tiene derecho a saberlo pronto. Va a ser padre. Es un padre como tú. Vamos, es una dejada. Es un surfista joven y guapo. ¿Por qué iba a tener un hijo? Está acostumbrado a una vida fácil. Marina negó libremente con la cabeza. No deberías pensar eso, hermana. Sabes de todo el mundo tenía la misma opinión de ti, que eras un charlatán de espíritu libre sin
Y tú eres el que ha adoptado el mundo y ahora estás esperando a tu propio bebé. Tal vez. Tu surfista de espíritu libre no se opone en absoluto a la vida familiar, has pensado en, pero creo que deberías decírselo. No voy a decirle nada a nadie. Margot se encogió de hombros, sobre todo porque yo no sabría cómo encontrarlo y, de todos modos, en realidad no. Puedo ver cómo harías algo así. Es como un verdadero romance de vacaciones, ¿sabes? Yo sí. Me imagino lo guapo que será mi hijo. Marina, calor. Sonrió y iba a decir algo más, pero el timbre de la puerta interrumpió a su hermana. Miró la torpeza del hipopótamo. Margot sonrió y se levantó de su asiento. Siéntate, voy a ver quién está ahí. Rita sonrió agradecida. Gracias. Joey, pero es difícil caminar más. Margot está pensando en esperar. Mirando por la ventana los grandes copos de nieve, y soñaba con encontrarse pronto con él, con su precioso bebé. Un par de minutos después, apareció en la puerta del salón. Marina. Margot frunció el ceño, un poco agitada e incluso desanimada en cierto modo. ¿Por qué estás tan desaliñado?, preguntó de nuevo. Spammers estaban ofreciendo todo tipo de cosas y luego de detrás de la puerta creció. Gran figura masculina de un hombre bronceado, increíblemente guapo, con un ridículo sombrero ushanka, y un abrigo largo, sonriendo ampliamente, sosteniendo un precioso ramo de rosas escarlata para Margot. No podía creer lo que veía. Anton estaba asombrado. Me dijo, ¿qué haces aquí? Ignoró su pregunta, entró en la habitación y se deslizó más allá de la ya resplandeciente. No pude olvidar esa noche. Eres la mejor mujer del mundo. El mundo, y renuncié a encontrarte para mirarla en grande. El cálido vientre de embarazada. Dios, se maravilló, si estoy en lo cierto. Lo entiendo, este chico, es cuestionablemente silencioso, es tuyo seguro. Confirmó sus sospechas sobre Margot tras el nacimiento de su hijo, Margot y Anton. Casado, Anton dejó sus lejanas islas y se trasladó a su ciudad natal para, de su familia. Como resultó, viviendo en las islas, había conseguido ahorrar una cantidad impresionante de dinero, y utilizó el dinero para crear una escuela de surf y tuvo un bebé. Margot volvió rápidamente a la. Después de que su marido la convenciera, decidió cumplir su sueño de dedicarse al circo. En el escenario como acróbata, no de inmediato, pero lo suficientemente rápido que estaba. Le ha ido bien y ha cogido sus rayos de fama unas cuantas veces. Luego, tras una evaluación sobria, me puse a trabajar como entrenador con el dinero que me quedaba. Margot tiene. Después de vender el negocio, ella compró vila en Filipinas cada invierno, la familia. Allí pasaba el tiempo surfeando, relajándose y nadando en el mar. Margot finalmente encontró su verdadero destino. Marguerite necesitaba muchos años para darse cuenta de la sencilla verdad de que, por graves que parezcan los problemas, palidecen ante la enormidad de nuestro mundo. Todo está perdido, que el mundo entero se ha derrumbado, casi cualquier cosa y todo siempre se puede sobrevivir o marca la diferencia.